Hola, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Mi nombre es Yoleni Cantillo Bermúdez, soy enfermera en salud mental con formación en autismo y otros trastornos de la neuroconducta. Trabajo en el Hospital Nacional Psiquiátrico, bueno, actualmente Hospital Nacional de Salud Mental desde hace 25 años y es un gusto compartir con ustedes. Hoy corresponde el tema de enfoque centrado en la familia y calidad de vida familiar. Vamos a considerar que este enfoque centrado en la familia es un conjunto de creencias, valores, principios y prácticas dirigidas a acompañar a las familias para desarrollar sus fortalezas y aumentar su sentimiento de capacidad. Entonces, en ese aumento de capacidad y de desarrollo de fortaleza, nosotros como profesionales de la salud tenemos una gran tarea. ¿Tá? Tenemos que ir orientando a las familias a cómo poder procesar toda la información o todo lo que tiene que ver con ese diagnóstico de esa persona, en este caso de lo que tiene que ver con el trastorno del espectro autista en la etapa de vida en la que ha sido diagnosticado. Entonces tenemos que ir comprendiendo todos esos elementos, ese conjunto de elementos para poder alcanzar la confianza de vida y proporcionar la información necesaria para que eh, esta familia pueda desarrollar esas capacidades y pueda apoyar plenamente a su niño, a su adolescente o a su miembro de familia eh, para que lo pueda integrarse lo más óptimo posible en la sociedad y por supuesto que pueda alcanzar la calidad de vida. Entonces, vemos que la familia es una unidad donde los miembros es afectado o que una de las personas que lo integran es posible que afecte esa unidad. Entonces acá es muy importante considerar todos los procesos que van a pasar a las familias y cada uno de sus miembros de una forma individual al tener una persona con una condición asociada, en este caso el autismo, cómo es que los va a impactar, ¿verdad? Cómo es que van a aceptar a esa persona que ahorita trae una etiqueta, por decirlo así, o un conjunto de características que en ocasiones van a ser muy extrañas dentro del mismo núcleo familia. Vamos a tener que integrar el desarrollo y fortalezas eh, y recursos. Muchas familias a veces tienen esa gran habilidad de poder rapidísimo identificar cuáles son sus fortalezas, debilidades, ir en busca de recursos, otras no, simplemente se quedan ahí dentro de lo que la vida cotidiana ha enseñado, lo que hemos transmitido a través de generaciones en generaciones. Entonces es muy posible que tengamos núcleos familiares donde el chico ya tiene 33 años y prácticamente aún las familias no saben cómo manejar el autismo, no saben cómo apoyar a ese niño y les preocupa, empiezan a preocuparse ya en una edad o una etapa más tardía, por decirlo así, cuando empiezan a padecer o a surgir las inconvenientes o las enfermedades por su edad. ¿Verdad? Entonces, cuando ya papá tiene 62 años, 56 o ha surgido alguna enfermedad, es cuando empiezan a hacer, digamos que un poco, entre comillas, de insight o de conciencia de cómo voy a dejar a mi hijo, qué pasaría si yo fallo. Tenemos casos más fresquitos, diría yo, la palabra, ¿verdad? Donde el chico apenas tiene 14, 15, 16 años y mamá y papá todos no tienen gran información. Saben que es portador de autismo porque pagaron un diagnóstico y nada más. ¿Verdad? En donde el chico prácticamente y la familia han podido sobrevivir eh, por esa gran creatividad que tiene o ese sistema o mecanismo de protección y sobrevivencia. Importantísimo el empoderamiento. A mí me fascina trabajar con familias eh, y poder convertir, o sea, decirles que se las tienen que creer, que como leones y leonas, defensoras de sus derechos de sus hijos, y que tienen que informarse y aprender, ir para acá y dejar el miedo y poco a poco la vergüenza para poder alcanzar todo lo que ese niño o esa niña necesita y a lo cual tiene derecho. El trabajo colaborativo, importantísimo. Acá incluye tanto a la familia como nosotros como profesionales de la salud, el centro educativo, el sistema educativo, ¿verdad? La sociedad y los mismos recursos disponibles dentro de la comunidad. Entonces es muy importante trabajar todo eso. Pero también mucho más, todo ese trabajo colaborativo se hace mucho más extenso porque debemos incluir a todas aquellas personas que están o que forman parte de los ambientes o microambientes en el cual se desenvuelve el niño o la niña con persona o persona con autismo. Entonces acá es importante, por ejemplo, y bueno, y también dependiendo de la condición socioeconómica, este trabajo colaborativo puede reducirse o mega ampliarse, ¿verdad? O simplemente especificarse en una área.
Pero acá, por ejemplo, considerando en nuestra experiencia, vemos que los chicos, bueno, vamos a tener cuenta ahí que el Comité de Deportes y Recreación, porque la mayoría los mandamos a estos piscinas municipales o centros de deportes porque son más económicos, ¿verdad? Por el acceso. Van a estar en clubes dentro del mismo centro educativo, en donde también tenemos que apoyar a toda la comunidad educativa, por decirlo así, porque así es mucho más complejo y el chico en ocasiones podría pasar un mayor tiempo ahí. Y también trabajar cada una de los microescenarios dentro de la misma grupo o recursos que posee la familia. Por ejemplo, si el niño se queda una hora específica en el día con la abuela, ¿verdad? O va a una guardería, ¿cómo podemos apoyarlos para que el chico pueda integrar todas esas recomendaciones para que pueda obtener, ¿verdad? Un buen desenvolvimiento o no perder esas habilidades adquiridas, ¿verdad? Y tener calidad de vida. El enfoque en la familia objetivos y uno de ellos es mejorar los resultados de la persona con el trastorno de enfermedad. En este caso, nuestro objetivo será, estamos viendo el del trastorno del espectro autista, mejorar los resultados con la persona y su familia. Entonces, dependiendo también de la edad de la persona con esa condición, también es partícipe la familia. Cuando estamos en tempranas edades, o ya tenemos algunos características que nos pueden orientar hacia el autismo, ya hay un gran trabajo. Pero también si las familias desde temprana edad están siendo orientadas de una forma oportuna, por supuesto que los resultados con el avance de las etapas de vida va a ser mucho más favorecedor. Mejorar la participación y la eficacia de la familia en el manejo de los desafíos asociados con el problema, importantísimo, ¿verdad? Lamentablemente, en muchas ocasiones esa familia se va desintegrando dentro de ese proceso. ¿Verdad? Los hijos crecen, se van porque no toleran o no saben cómo manejar al chico. Mamá y papá siguen en la batalla, uno de los dos podrá tener un agotamiento y se alejará. Yo he logrado tener la idea, ¿no? Porque no tengo base científica ni he hecho investigación, pero cuando uno eh, conversa con esa familia se da cuenta que en ocasiones lo que los desgasta o los agota es la rutina y el desconocimiento para el abordaje del chico y termina uno de los dos retirándose, ¿verdad? Entonces quedará un padre ahí, si es mamá o papá. Eh, no, creo que no hay una diferenciación entre si queda mamá y papá. Yo conozco familias en donde mamá se ha ido o papá se ha ido y papá y ambos, ¿verdad? Que el que queda ahí frente a la batalla, por decirlo así, ha sido muy capaz y ha tomado el reto con gran compromiso. Mejorar el bienestar de la persona cuidadora, importantísimo cuando es chico, ¿verdad? Yo siempre les digo a los papitos que en los primeros intervenciones o los primeros pasos van a ser agotadores, pero después va a recoger frutos. Y eso lo vemos cuando ya el chico ya nos llega a cuarto año o se incorpora al colegio, dependiendo del funcionamiento del chico también, ¿verdad? Pero los diferentes niveles de satisfacción y de bienestar van a ser bastante significativos y permiten también conservar a la familia unida y que el chico también pueda desenvolverse bajo un seno de hogar, de familia. Y por supuesto, reducir el estrés y los resultados negativos del cuidado, ¿verdad? Que es agotador, o sea, un cuidador primario, cuando las redes de apoyo a veces son bastante reducidas, es mucho más agotador y también deteriora mucho a la persona en una forma integral. Entonces hay que aprender orientar para que ellos puedan aprender otras estrategias de contención y sacar provecho a los recursos disponibles dentro de la comunidad, que aunque son reducidos, los existentes hay que aprovecharlos. Entre los valores y principios de este enfoque tenemos uno, la dignidad y el respeto. Acá es cuando nosotros como profesionales de la salud debemos reconocer, aceptar, valorar a cada familia tal como es. ¿Verdad? No importa su origen cultural, si es nicaragüense, si es un extranjero, si es un tico, si en el proceso de atención, ¿verdad? Ya está hospitalizado, por ejemplo, y es una persona extranjera y no tiene seguro, eso no nos tiene que afectar a nosotros para poder atender, ofrecer esa atención que requiere, ¿verdad? Porque ya ha hecho un ingreso y también requiere nuestra atención y requiere que nosotros demos lo que damos, una atención con calidad, ¿verdad? Muy profesional. Hay que dejar de lado esa parte de la cultura, ¿verdad?
tenemos que tratar de integrar siempre en cualquier proceso de atención la culturalización del cuidado que ofrecemos. Además, en el caso mío como enfermera, ahora es una cuestión que aunque no es a veces muy fácil, muchos lo tienen muy impregnado, digamos así, o muy presente, en otros hay que tratar de ir eh, alineando, emparejando esas diferencias. Hay que considerar mucho los valores y capacidades de esa familia para tomar decisiones. Y cuando ofrecemos esta parte, cuando tenemos que ver con esta capacidad de las familias para tomar decisiones, donde también nosotros tenemos un vital trabajo que hacer. Y es poder dar la información oportuna y adecuada, de manera que ellos lo puedan entender, de manera que ellos puedan, las decisiones que vayan a tomar, lo hagan de una forma informada, ¿verdad? Que sepan qué van a hacer o qué va a pasar y que no lo hagan simplemente al azar o por un compromiso de decir sí o no, sin saber cómo es el proceso o cómo podría afectar esa decisión en el proceso de bienestar de la persona que tenga a su cargo. Recordemos que cada familia se trata de forma individual, ¿verdad? Y se ofrece un tratamiento personalizado, así como cada una de las personas con autismo son únicas, las familias también lo son. Tenemos que promover el buen trato, ¿verdad? No solamente es como un saludo cortés o estar muy empático. El buen trato integra muchos más elementos y ahí también lo vamos a poder detallar cuando podamos detectar y reconocer o aceptar ese tipo de familia a la cual estamos ofreciendo la atención. Tenemos que procurar que esa familia siempre conserve su independencia, su elección y su control en la vida, ¿verdad? Que no es que porque tienen una persona con una condición van a dejar de ser familia, van a dejar de ser parte de una sociedad o van a tener que ensimisarse o encerrarse en sí mismos con esa persona ahí en una burbuja, ¿verdad? Sino es que tenemos que tratar de que ellos puedan mantener esa independencia y sentirse aún siendo una unidad, como parte de una sociedad y como una unidad y parte de la sociedad también tiene derechos y también tiene deberes que cumplir. Y por supuesto la confianza que podemos proporcionar como trabajadores de la salud a esas familias, ¿verdad? Para que ellos, además de que puedan compartir sus éxitos, sus prioridades y necesidades, puedan compartir aquellos fracasos, puedan compartir cómo se sienten y pueda ser una expresión de sentimientos, ¿verdad? Puedan ser sinceros y decirme, no, no estoy aplicando el sistema de PECS porque no me gusta, porque creo que no hay resultados, no le estoy dando esa pastilla por eso, que nos pueda esa confianza y nosotros ofrecer alternativas, pero siempre que la actitud de nosotros sea hacia el buen trato, hacia cómo orientarlos sin necesidad de ser punitivos, regañones o hostiles con ellos y que esa confianza que se está empezando, que se ha establecido, no puede interrumpirse. El segundo principio, información compartida. Entonces hay que conocer las cosas, hay que contar con los datos. Entonces siempre creo que una de las funciones importantes de la entrevista clínica o de la información que recopilamos es simplemente alcanzar o lograr esa confianza en la familia o en la persona. De lo contrario nos va a costar obtener toda la información que requerimos. Entonces la información es poder y las familias sienten cómo ese poder está en los profesionales, ¿verdad? Y cómo se sienten tan complacidos y cómo comparten esa información. Entonces cuando tenemos un profesional que conoce, que tiene, que domina esa información, un profesor empoderado, igual las familias se sienten igual de confianzudas, un ambiente de confort y nos pueden hacer de esa evolución, de dudas, consultas, ¿verdad? Entonces, esa información tiene que ser muy compartida, que ellos lo puedan entender, lo puedan comprender. Hay que valorar las necesidades de información de cada familia, como lo menciono, cada familia es individual. Y también cada uno de los miembros que integran esa familia son particularmente individuales. ¿Verdad? Suponen que se comunican, que expresan, sus necesidades son diferentes. Hay que tratar de comunicarse con cada familia de una forma personalizada. ¿Verdad? Recordemos que todos son diferentes y ahí incluyen una serie de factores, ¿verdad? Y que son partes también a veces de la sociografía o del desenvolvimiento de cada una de las personas. No usar tecnicismos, ¿verdad? Que la información que estamos otorgando o brindando sea totalmente sencilla y que verifiquemos que ellos la pudieron comprender, que ha sido clara. Cuando notamos algunas dificultades para la comprensión, es importante que incluyamos diferentes formatos, ¿verdad? De la comunicación que estamos dando. Entonces, también hay que ver eso, si además de un vocabulario más sencillo, ¿verdad? Usar como un léxico muy acto o coloquial de acuerdo a la familia con la que estamos compartiendo. En ocasiones hay familias que disfuncionan de una forma generalizada o todas las familias tienen una limitación sociocultural. Es importante aplicar otros formatos, por ejemplo, los dibujos o ilustraciones de qué es lo que va a pasar si es un procedimiento, de qué está pasando.
un montón, o sea, hay que tratar de que la información llegue a ellos de cualquier una forma. Y nosotros como profesionales tenemos esa gran ventaja, ese gran poder de cómo poder transferirle o querer comunicarse en el lenguaje adecuado y oportuno con estas personas o estas familias. Siempre hay que respetar la confidencialidad, ¿verdad? Y la familia tiene el control de la información que comparte, con quién la comparte y de qué manera. Recordemos eso, que aunque siempre este, hagamos algunas, digamos, hagamos discusiones de casos o revisiones interdisciplinarias, todos tenemos una información diferente, pero en ese momento la familia puede tener claro a quién se la dio, si se la dio a la enfermera, si se la dio al médico, al TS o al psicólogo. Cuando hacemos las discusiones, integremos la información, pero cuando estemos en ese momento de individualidad, de la atención con la familia, eh, ya que conocemos la información y queremos que sea también depositada en nosotros, debemos orientar hacia cómo explorar eso, sin necesidad de violentar la confianza que le otorgó al otro profesional. Espero que me hayan dado a entender en este caso, ¿verdad? Porque a veces le tienen un poco más de confianza al trabajador social o a la enfermera y entonces nosotros vamos y en otro próximo encuentro contamos y entonces a veces ellos no pueden entender cómo es que se dio cuenta y solamente se lo dije, entonces tenemos que crear un escenario que nos aproxime a que ellos también nos puedan depositar esa información a nosotros sin romper ese vínculo de aproximación o de conexión que está estableciendo con el otro profesional. Y el lenguaje entre las partes debe ser de escucha activa. Siempre tenemos que procurar que la persona termine de hablar, que termine de expresar sentimientos y nosotros hacer nuestro aporte también. Yo sé que en ocasiones, porque el sistema público está, o la consulta en el sistema público está dada a un tiempo muy limitado, ¿verdad? Pero que esos minutos de atención sean de buen trato y sean totalmente eficaces para ambos, tanto para la familia como para nosotros, porque entonces de esa información que obtenemos podemos dar las recomendaciones necesarias. El principio de la colaboración, que ya hemos lo mencionado bastante, cómo podemos apoyarnos entre las personas, cómo trabajar juntos, cómo podemos trabajar, lograr que la familia y nosotros, como de la salud, podemos trabajar juntos. Y aunque nos veamos cada 2, 3 meses o veces al año, cómo podemos hacer ese enganche o esa planificación para que los objetivos que queremos alcanzar, ¿verdad? Puedan ser alcanzados a través del tiempo o puedan traer resultados muy significativos. Entonces, las familias y nosotros, profesionales de la salud, tenemos que compartir conocimientos y experiencias, tenemos que identificar las fortalezas, los recursos, las necesidades y las facilidades que tiene esa familia para adquirir apoyo y recursos y para planificar. Pero hay personas que saben que tienen ciertos recursos, ¿verdad?, en la comunidad, pero no hayan cómo planificar que la persona que tiene esa necesidad dentro de la familia los obtenga. Entonces hay que orientarlos bastante y hay que iniciar todo un proceso de colaboración muy progresivo que vaya desarrollando este progreso, por decirlo así, de ambas partes y en forma conjunta. Y también, bueno, dependiendo del perfil de cada uno de nosotros, profesionales de la salud, ¿verdad? También somos apoyo unos de otros. Por ejemplo, el médico dará sus indicaciones para que enfermería cumpla, enfermería hará todo su plan o su proceso de atención de enfermería para lograr con su equipo de apoyo que alcancen esos objetivos. No importa el escenario, sea intra o hospitalario, lo podemos alcanzar. Igual lo harán los compañeros de ETS, los compañeros de psicología, de TO, pero somos toda una unidad de trabajo en donde vamos a lograr esa colaboración, ese trabajo colaborativo para que los objetivos de ese proceso de atención sean alcanzados y que el bienestar de esa persona sea satisfecho. La participación es el cuarto principio de la implicación de las personas en varios ámbitos de su vida y el nivel de que ellos escojan. Entonces acá es cuando yo hablo de microescenarios o escenarios, ¿verdad? Hay mucha literatura en esto, ¿verdad? Entonces, como les digo, uno tiene que ir, por ejemplo, en esa parte de participación, si la parte de la congregación religiosa juega un papel muy importante y dependiendo del nivel de desenvolvimiento o de la etapa de desarrollo de la persona. Si es un niño, hay centros, congregaciones que tienen la escuelita dominical o que tienen grupos por acá y por allá. Entonces, cuando están esos chicos inmersos y nosotros queremos apoyar y tenemos la disposición, tenemos un gran trabajo que hacer. De ahí yo pienso en la importancia
de profesionales de la salud formados en el primer nivel de atención, ¿verdad? Para acercarnos a todos estos puntos. Eh, yo en mi oportunidad, digamos, en el otro lado de la arena, yo también me dedico a la consulta privada y he tenido la oportunidad de estar ahí, entonces curiosamente he tenido que ir a las grupos juveniles de ciertas iglesias, ¿verdad? Donde tienen una chica, por lo general con autismo, que funciona mucho en el grupo, porque no quieren abandonar. Entonces, todos esos escenarios o ámbitos de la vida de la persona tenemos que tratar de acompañarlos. Chicos que van a por ritmo, chicos que van a natación, que van a taekwondo, a karate, todos para que sepan, no sobra además informarle a los adultos que son los que coordinan esos grupos que el chico tiene esa condición, qué características tiene y cómo podemos abordar ciertas conductas que pueden ser un poco molestas o disruptivas dentro del grupo. Un nivel de servicio que fomenta la participación, ¿ah? Hay que implicar a las familias en los planes de atención y la toma de decisiones, entonces uno hace el plan o estructura, qué quiere papá, qué le gustaría hacer. Yo le digo a los papás cuando vienen bien recargados, escríbame todas las cosas que usted quiere mejorar en su hijo. Entonces, cuando papá viene recargado con una emoción expresada elevadísima, puede plantear 20 problemas. Yo los 20 le vamos a dividirlo, dame solamente 10. Ay, qué difícil, y empiezan a tachar. Eh, y así vamos, y esos 10 deme 5 y empezamos a tachar. Y después digo yo, elijamos 3 primordiales. Piénselo bien, papito. Y a veces vemos que una de esas quejitas, digamos, o quejas o problemas, podía resolver muchos otros. Y también porque dependiendo del nivel de estrés, ¿verdad? De papá y mamá o de los encargados, no podemos visualizar, ¿verdad? O no podemos encontrar esos caminos de escape o esas herramientas valiosas que a veces están tan disponibles, pero que no las podemos observar. Implica a las familias en el diseño y evaluación de los programas de actividades. A ver, papá, ¿cómo le va? Por ejemplo, muchas cosas trabajamos con personas con autismo. ¿Cómo le digo con tal medicamento? Uy, no, ese medicamento no lo va a dar, vieras qué mal que se puso. Entonces hay que volver a explicar cuál es el funcionamiento del medicamento o cómo se llama, a partir de cuánto tiempo de tomarlo podemos ver algunos cambios positivos, que también requerimos otras alternativas, ¿verdad? No farmacológicas, para que ese medicamento también utilice, ¿verdad? Su potencial. Entonces ahí empezamos a hacer unos ajustes en todo lo que es la vida cotidiana y qué sé yo, de actividades, sueño, uso de pantallas, alimentación, un montón de cosas que pueden favorecer la eficacia o la eficiencia de ese tratamiento farmacológico. Ahí implicamos la evaluación, por ejemplo, los pictogramas, papás, ¿verdad? Quieren que sus hijos se comuniquen y a veces son no verbales y califican para un sistema alternativo de comunicación, pero ellos se desesperan porque todo lo quieren mágico, entonces tenemos que tratar de hacer ese contrato con ellos terapéutico, ese compromiso de que nada es mágico, ¿verdad? Que como es un proceso de 6 meses para lograr objetivos y que también esos periodos tienen que ver mucho con el compromiso y la frecuencia en que son empleados. Entonces, vamos a hacer todo ese diseño de oración y darles el seguimiento. Cuando las citas son muy extensas, ¿verdad? Que es muy común en el sistema público, hacemos llamadas de seguimientos telefónicos, ¿verdad? Y a veces hacemos más de lo que nos toca. Bueno, yo no sé en la disciplina de muchos, pero nosotros, yo en mi parte como enfermera, trato siempre de mantener esa conexión con la familia y que sientan en el sistema ese apoyo. ¿Verdad? Entonces, una llamada cada 6 meses o algo que pasó, o cuando está en el sistema de emergencia, le dicen, miren, que le digan a la enfermera Julana que aquí estoy sin verla, entonces uno interfiera, hace, mientras que el médico atiende al chico, se atiende el equipo de emergencia atiende la conducta del chico, uno puede dar un, pollo, ser un punto de apoyo mayor para esa familia porque ya tenemos una conexión previa. Y bueno, ojalá que las familias también se puedan implicar en la formación de políticas, leyes y todo eso. He tenido la experiencia de participar con grupos de familias, ¿verdad? Cuando empezaba la ley de autonomía, las diferentes leyes que presentan a nivel de asamblea y todas esas cuestiones para guiar. Entonces es muy rico, aunque a veces no tengamos tanta información política o cómo se manejan ellos, pero esos grupos son dinámicamente formados. Hay abogados, hay bueno, una mezcla de profesiones de gente con mucha experiencia. Entonces, a veces no tienen el espacio físico o requieren del apoyo de un profesional de salud, porque recuerden que tenemos el poder de la información y eso trata de unificarlos. Entonces, es muy rico, muy satisfactorio ver cómo se coordinan y a veces uno dice, ni lo necesitan a uno para hacer esto, pero es como esa necesidad de acompañamiento, ¿verdad? Pero son espacios ricos, de gran provecho y que también le brindan las herramientas a cada una de esas familias o personas presentes para empoderarse aún más. Les muestro lo que sí
y lo que no es el enfoque centrado en la familia. Entonces, el enfoque centrado en la familia es colocar a la familia en el centro, incluida la persona con la discapacidad o la condición en este caso, además de reconocer la importancia del contexto familiar en la vida de las personas. Todos los miembros de la familia reciben y prestan apoyo, eso es muy importante, a veces cuesta mucho, ¿verdad? Dependiendo del tipo de familia, de la conexión que ya tienen, del establecimiento de relaciones interpersonales o el vínculo afectivo, es bastante complicado. Se centra en los recursos, capacidades y fortalezas de la familia. A veces ni ellos la conocen, entonces tenemos que hacer una sesión familiar, sentarnos con ellos, ¿verdad? Y esa sesión familiar se extendió y a veces se convirtió en un centro de encuentro de emociones, pero que en la siguiente sesión vamos a tener resultados muy satisfactorios. Existe una relación de colaboración entre las familias profesionales basada en el respeto y en la confianza, que es el objetivo que queremos alcanzar nosotros como profesionales de la salud en este proceso, ¿verdad? Digamos que de atención con la persona con autismo y su familia. Promueve que la familia mantenga y aumente la red natural de apoyos, por supuesto, que aumente, ojalá que no disminuya. Y hay diferentes formas de hacer apoyo. Entonces, a veces tenemos que darle a entender a la familia que existen, diferentes formas de apoyar. ¿Verdad? Disculpen, para tomar un poco de agua. Facilita apoyos a la familia para que puedan tomar decisiones de forma autónoma e informada. Importantísimo que siempre se informen, que accedan o que participen de grupos de mamitas y papitos. Un tiempo atrás, hace como ya 15 años, una compañera de terapia ocupacional muy reconocida, Melissa Lizano, y otras compañeras, Maura y su servidora, intentamos promover grupos de apoyo de mamitas y papitos. Hicimos, bueno, ya existía Autismo Costa Rica y otros, pero eran más macro, y queríamos que cada comunidad pequeñita, donde había un grupo de personas que asistían a nuestra consulta en el Hospital Nacional de Salud Mental, tuvieran esos espacios de reunión. Y logramos crear uno como por, digamos, Pérez de León, Quepos, y ir apoyando ahí. Y también teníamos uno que era muy macro, Soy Familia, Soy Inclusión, se llamaba ese entonces. Nosotros lo iniciamos, pero no podemos contener por ser funcionarios públicos. Lo heredamos a una familia. Y así fueron creciendo, éramos el referente. Entonces crece Mariposa Azul, Autismo con Amor y un montón en otras comunidades. Que es gratificante, ¿verdad? Cuando hacemos encuentros o capacitaciones, se lo invitamos a todos. Y también el montón de profesionales en diferentes ramas que vamos conociendo del camino y que son partícipes con ese tema o con estas necesidades de estas personas y otros más, no solo autismo, y que podemos solicitar su apoyo y ayuda cuando sea necesario. ¿Verdad? Entonces es muy agradable la experiencia, muy rica, y podemos establecer algo que a veces pareciera, en lo que a veces también tenemos dudas, de formar una alianza, ¿verdad? Una alianza terapéutica, un equipo de apoyo para tratar o conversar esos casos que a veces son muy complejos o difíciles de atender. Profesionales y familias colaboran en el diseño y relación de los apoyos, ya se lo habían mencionado, y la entidad planifica los apoyos atendiendo las prioridades de las familias. Ahí es también muy complejo, ¿verdad? Las prioridades de la familia, porque a veces son familias son de bajos recursos, que a veces uno se cuestiona qué son esas prioridades, ¿verdad? Hay casos súper especiales, bastantes complejos, eh, que uno se pregunta cómo es que la familia ha logrado contener o que esa persona siga sobreviviendo, ¿verdad? En condiciones, digamos, eh, por lo menos basales, porque hay familias en donde estas personitas, dependiendo de la edad y el nivel de funcionamiento o intervención que han recibido a través de su vida, permanecen sujetados, encerrados en una cajita, ¿verdad? Amarrados en un espacio ahí micro pequeño, y muchas otras cosas que tienen que hacer como para protegerlos o como para poder ellos salir y hacer sus gestiones fuera de casa porque no hay otra persona que los cuide, dependiendo de la zona, ¿verdad? Entonces, en nuestra Costa Rica, en nuestro país de derechos, ¿verdad? Sí, tenemos algunas situaciones en zonas muy alejadas donde papá se va a trabajar en la playa, no sé dónde, donde mamá tiene que hacer compras y dejan a la chica encerrada en un cuarto y amarrada a una silla, ¿verdad? Hay situaciones muy difíciles en donde, bueno, son situaciones situaciones, ¿verdad? Con ciertas complicaciones socioeconómicas que, que a veces uno ni se las cree y que también son muy dolorosas. Y lo que no es el enfoque centrado en la familia es situar a la persona con discapacidad en el centro donde la organización presta apoyos. Y a veces, ¿verdad? Pareciera que es eso, entonces nada más le podemos depositar y ya. Y ahí está.
Y aquí este enfoque, cuando lo que no es, yo me oriento mucho a cuando teníamos esos procesos de manicomialización o de institucionalización, ¿verdad? Entonces se van perdiendo los derechos de las personas. La persona con discapacidad es la receptora de los apoyos, que eso pasa mucho a veces. Se centran los recursos para las personas, ¿verdad? Y se dejan otras necesidades de esa unidad familiar afuera. O también ocurre lo inverso, cuando hay familias, ¿verdad?, que desproporcionadamente mal utilizan los recursos necesarios y la persona solamente se convierte en el vehículo para obtener ciertos beneficios. Se centra en los problemas y dificultades de la familia. Existe una relación desigual en la que se da más valor a la opinión de los profesionales como expertos y donde se tiende a juzgar a la familia. Y acá tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque en ocasiones la experiencia misma en algunos estudios demuestra cómo nosotros como profesionales de salud, sin importar el perfil o el puesto en que desempeñamos, etiquetamos a las familias y a veces las patologizamos, ¿verdad? Prácticamente no sabemos cómo abordar y me parece que la familia es muy difícil, una familia complicadísima, una familia patológica y vemos y etiquetamos y a veces no siempre la familia o la familia ha sido el resultado de los apoyos que digamos, que multisectorialmente le hemos ofrecido a ellos. Da a elegir a las familias entre varias opciones que las profesionales consideran que son mejores para ellos. Y eso ocurría muchos años atrás, ¿verdad? Entonces, cuando existían estos lugares donde depositamos a las personas, un montón de instituciones totales, ¿verdad? Orfanatos, que se fueron creando y en donde las primeras nacen por todo ese montón de, digamos que etiquetas que poníamos la sociedad, entre comillas, normal, ante lo que no consideramos normal. Entonces ahí simplemente se depositaban y le damos opciones. Usted tiene opción A, B y C. Y casi siempre las opciones están orientadas para separar a la familia o a la persona con esa condición de la familia, de su vínculo. Para separar. Entonces hacíamos ese desconecto, esa desvinculación. Y prácticamente la persona con la condición es simplemente depositada en un sistema o en un lugar y se va prácticamente olvidando. Se invisibiliza hasta que se olvida y se pierde el vínculo. Ahora lo que procuramos es siempre, aunque la persona tenga que ser separada de la familia por ciertas condiciones, ya sea en forma temporal, que ese espacio sea un espacio de respiro familiar donde el cuidador pueda, digamos que, liberarse de muchas tensiones, pero jamás alejarse del vínculo, ¿verdad?, familiar con esa persona, que no siga el vínculo, que pueda también capacitarse, que pueda desintoxicarse, entre comillas, ¿verdad? Pero que también cuando ya retomemos otra vez la convivencia, ese proceso sea ya restaurativo y más armonioso. Y la entidad planifica los apoyos priorizando el funcionamiento de la organización. Entonces nosotros tenemos que priorizar siempre que la persona quede siempre con la familia. O sea, no, tenemos que tratar siempre de enfocarnos en la familia. No tratemos de separar si es necesario. Si es necesario separar en momentos temporales, que se preserve ese vínculo, para que se preserve siempre esa conexión con él y no que poco a poco lo sacamos de la casa, lo institucionalizamos, bueno, ahorita no sean tan prolongados, pero se dieran, esa institucionalización provoca, qué sé yo, un olvido en la casa, se va olvidando hasta que se invisibiliza y cuando damos cuenta, ya la persona ya no tiene un espacio en esa casa, la familia dejó de visitarlo, ya ese cuarto que tenía para él ya no existe, ya fue alquilado, utilizado por otra cosa y bodega, lo que sea, y vamos perdiendo ese espacio. Entonces tenemos que centrarnos siempre para conservar ese vínculo de familia, esa conexión. Si es en ocasiones necesario separar a la persona del núcleo para un proceso de recuperación, de atención, de internamiento, que se prolongue a más de 35 o 30 días, no importa, pero que el vínculo familiar se mantenga, que se conserve y que ese espacio también la familia puede utilizarse para fortalecerse, ¿verdad? Con un respiro familiar, para desintoxicarse, para bajar un poco el estrés, para autocuidarse un poco más. Acá algunas consideraciones especiales, por ejemplo, el logro de una relación colaborativa entre profesionales y familias es una de las herramientas más poderosas para satisfacer las necesidades de las personas con TEA. Eso lo sabemos. O sea, atender personas con algunas condiciones no es fácil, ya fuera con trastorno mental, esquizofrenia, cualquier enfermedad crónica, porque no solamente se contempla la enfermedad como tal y sintomatología, sino que tenemos que tomar a la persona como ser integral, ¿verdad? Y ahí vamos a ver temperamentos, comportamientos, un montón de situaciones que engloban y que pueden hacer mucho más compleja el proceso de atención. Entonces nosotros tenemos que lograr siempre esa colaboración, esa relación colaborativa para que sean, ¿verdad? Todas esas recomendaciones o todas esas herramientas que damos a la familia
y amigos o a toda la red de apoyo de esa persona sean totalmente satisfactorios y que puedan satisfacer las necesidades de la persona. Si la persona logramos identificar sus necesidades y satisfacerlas de una forma oportuna, vamos a tener menos, digamos, entre comillas, berrinches o conductas problemáticas o retos. Y vamos a estar también anticipando ciertos comportamientos que podrían ser molestos o no aceptados socialmente. Y por supuesto también poder moderar o regular ciertos hábitos que podrían llegar a hacer, crear comorbilidad en nuestra persona. El TEA tiene un gran impacto en la familia y contiene numerosas demandas que pueden llegar a desbordar a los padres y a los que ya a requerir servicios de apoyo profesionales adicionales. O sea, todos, yo creo que en algún momento tenemos que buscar recursos profesionales adicionales. No importa si sufrimos de diabetes mellitus u otra enfermedad crónica, pero también es porque, gracias a Dios, porque tenemos nuestro sistema público, ¿verdad?, de salud, pero a veces es insuficiente. De las personas que pueden tener más recursos, perfecto, qué dicha, van a tener mayor oportunidad estas personas y mayores accesos, y los que no, lamentablemente, se quedan en el rezago y la espera. Pero sí es muy importante siempre considerar eso y ojalá que cuando las personas, no importa en el ámbito en que nos desempeñemos, sea público o privado, cuando las familias lleguen a buscar de nuestros recursos, sea realmente honesto nuestra forma de interactuar, que sea bastante ética y no se convierta, ¿verdad?, en muchos casos que creo que todos tenemos oportunidad en ocasiones de enterarnos, ¿verdad?, donde tienen 7, 8 sesiones con ciertos profesionales de la salud y qué aprendieron y qué están haciendo, nada y no avanza. ¿Ya? Entonces siempre hay que ser muy conscientes, muy éticos, ¿verdad? De que tenemos que, yo sé que en ocasiones el tiempo de la parte pública es muy reducido, pero somos de igual de excelentes profesionales en la parte pública como en la privada. Lo que nos cambia es el tiempo y el disfrute de la disposición o los recursos con los cuales podemos desempeñarnos, pero es muy importante que la familia siempre reciba de una forma muy honesta y una forma muy concreta de lo que tiene que hacer, o sea, cómo se conforma ese plan, cuáles son las herramientas que le vamos a dar para que pueda trabajar con ese chico, esa chica o ese miembro de la familia. Eh, bueno, los profesionales realmente han considerado a esas familias como familias patológicas, lo que les decía antes. Bueno, a nivel de salud, le decimos familias patológicas, familias conflictivas. A nivel de educación, decimos familias carpetas, ¿verdad? Porque siempre andan con su folder de dictámenes médicos, de cuestiones que van a la dirección regional o en pelea de los derechos de sus hijos, ¿verdad? Porque a veces los profesionales no queremos hacer ajustes a, a los planes para satisfacer necesidades de esta población. Son susceptibles de un tratamiento complementario al recibido por sus hijos. Entonces le decimos, aquella mamá fulana, ¿verdad? Uy, corazón, la paciente tal es así, porque es que la mamá es así, ¿verdad? Ay, por eso esa mamá con esa chiquita, pues esa chiquita con esa mamá. Y empezamos un montón de etiquetas y cuestiones que a veces no vienen a razón de decir, pero que las mencionamos y que en ocasiones van a condicionar automáticamente o que esa persona queda marcada negativamente, ¿verdad? Incluso en una forma trágica o a veces viral, ¿verdad? Eh, Les digo viral porque en una ocasión conocí un caso de una señora cuidadora y entonces ella siempre pelea mucho porque sus pacientitos que tiene a cargo, tiene 3, sean bien atendidos. Y entonces en un centro hospitalario era etiquetada como aquella a la que fue tanto, ¿verdad? Y cuando llega al Calderón, en otro momento, en otra institución a hacer una atención, también fue etiquetada así. Entonces ella decía, ¿cómo es posible que me conocen? Entonces, esas situaciones que en ocasiones cuando uno hace sesiones de grupos familiares, que uno las escucha, a veces uno puede quedarse con dudas si son reales o no, ¿verdad? Pero si las queremos formar parte de la experiencia para crecer y mejorar, podríamos retomarlas. Sí es muy importante que tratemos de ser muy comprensivos. Ojalá a veces que las mamás y las familias sean tan demandantes que nos permitan a nosotros crecer y ofrecer con calidad, ¿verdad? Pero también a veces como profesionales somos muy oportunistas o nos quedamos en la zona de confort y ofrecemos la atención dependiendo de la demanda que nos ofrece la familia. Entonces recordemos que siempre las necesidades son para satisfacerlas, que nosotros somos los expertos, ¿verdad? Los que tenemos el poder del conocimiento y las habilidades y debemos de proporcionar o tenemos el deber de que esas personitas que acuden a nosotros, a nuestras consultas, a intervenciones, puedan obtener las mejores herramientas para obtener bienestar al menos y calidad de vida, ¿verdad? Porque yo siempre digo la parte empática, ¿qué pasaría si fuera su hijo, su sobrino, ¿verdad? Su nieto, su primo, su hermano?
si fuera un niño. Entonces a veces cuando dicen, ¿qué hacemos con tal cosa? Entonces yo se le digo a mis colegas, pensemos, ¿qué pasaría si fuera tu sobrino? ¿Qué harías? ¿Verdad? Y con un poco de reflexión y creando, porque a veces la creatividad y la oportunidad para ofrecer una atención de buen trato, la atención cálida varía. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. También el sistema, ese modelo profesionalista en el cual hemos sido casi que formados, digámoslo así, como profesionales, permite también que además de que patologizamos o etiquetamos a esa familia, también le damos una sustitución de roles de cuidados de los padres. Entonces a veces es como lo que yo siempre cuando leo esto me oriento más a cuando existía la posibilidad de institucionalizar, ¿verdad? Déjelo ahí, vaya, después te lo del pan y déjelo esto, y no es una cuestión de que podemos seguir intentando o creando una transformación con estrategias efectivas dentro del mismo núcleo familiar. Entonces, acá además de este modelo de profesionalismo, que no es centrado en la familia, etiquetamos las familias, dependiendo, y también la sustituimos su rol de cuidados, de participación. Entonces, simplemente ellos van haciendo el proceso de deshabituación. Ya no lo veo, ya lo tengo ausente, ¿verdad? Ya lo invisibilizo y de pronto desapareció. Ya no me acuerdo qué tenía o qué tenía que ser. Y acá es donde tenemos que modificar este modelo hacia un modelo más sistémico y colaborativo. ¿Verdad? Un modelo sistémico, un modelo centrado en la familia, en donde se presentan los apoyos, se prestan los apoyos para desempeñar el rol de madre, padre o cuidador encargado. O sea, además de que soy la persona en este momento, bueno, eh, ¿verdad? Cuando tengo a mi familia conmigo, soy la responsable y puedo ser el cuidador de esa familia. Puedo ser una mamá cuidadora, un papá cuidador, un encargado legal, ¿verdad? Que también se convierte en cuidador. Y no solamente, sí, yo soy el papá, pero me quitaron ese rol de cuidado, ¿no? Aquí no se permite. Por eso ahorita se hacen un montón, digamos que de consideraciones importantes en el momento que tenemos que hospitalizar o resguardar la atención de muchas personas de menores de edad sin importar su condición. Y es cuando, ¿verdad? Podemos ir a mamá o papá cerca de la cama del chico que está hospitalizado, o darle ciertos permisos especiales y que a veces esos permisos son beneficiosos, pero muchos del profesionales de la salud, ¿verdad? Especialmente los que pasan 24/7, los consideran una amenaza, pero eso sería un modelo oportuno en el cual, ¿verdad? La familia se hace partícipe, ese cuidado, la familia obtiene confianza y aprende a cuidarlo. Hay enfermedades crónicas que no siempre tienen que estar hospitalizadas y que no tienen cura, lo sabemos bien. Por ejemplo, en el trastorno espectro autista tenemos que ofrecer muchas herramientas para acompañamiento y ya sabemos que no tiene cura. Y los tratamientos que existen se han asociados a las conductas o comportamientos que presenta la persona, no simplemente para mermar, ¿verdad? El autismo, sino que vienen muchas respuestas asociadas o en combo, como digo yo, ¿verdad? Entonces ahí que trabajando y enseñando a los papás, yo siempre le digo a los papás, hay que creerse, ustedes conocen mejor a sus hijos que cualquiera de nosotros. Entonces cuéntenos, piense, razone, vamos y lo llevamos uno, antes de decir eso que haya pasado, porque son cosas significantes en el ambiente que pueden detonar a un niño o una niña con autismo o una persona. Y a veces dentro de lo normal que tenemos de nuestro ambiente cotidiano, hay cosas que no podemos detectar, que son anormales, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en cualquier institución o cualquier lugar donde estemos nosotros normalizando todo, o que siempre hagamos lo mismo. Cuesta mucho que usted detecte lo anormal o lo que nos está haciendo bien. Entonces necesitamos un ojo ajeno, ¿verdad? Una supervisión ajena o alguien que nos diga qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo. De ahí la importancia de que con profesionales de la salud podamos compartir, discutir casos, ¿verdad? Y con otras disciplinas entre nosotros mismos para ir mejorando y actualizando. Los cursos de educación continua son importantísimos en todo, porque, y bueno, nosotros tenemos una gran ventaja también, si queremos ser, apreciarla en grande, que diariamente compartimos con diferentes personas y diferentes experiencias. Entonces, los que son bastantes observadores y cuidadosos, ¿verdad? Bastantes tácticos, también obtienen mucha experiencia, muchas herramientas de este vínculo, de este contacto que hacen con el múltiple de personas que atienden y de condiciones que atienden. Y eso nos lleva a que obtengamos familias resilientes, ¿verdad? Esas familias que se comprometen con las necesidades de la familia, de su persona con condición de autismo y que van a poder afrontar, ¿verdad? Eh, cada situación que se venga o van a tener cómo buscar herramientas o ayudas. Entonces vamos a ver que ese modelo profesionalista, ¿verdad? Que en otro momento podemos considerar un modelo biomédico o como queramos llamarlo,
vamos dirigido a la familia, vamos a ir perfeccionándolo cada vez más. Y cada vez esas etapas que ya pasaron, ¿verdad? Que aún pueden subsistir o presentarse, debemos ir mejorándolas para que la familia sea partícipe de todo ese proceso de atención y de cuidado de su persona y que también se conviertan en familias resilientes, ¿verdad? No es fácil aceptar el diagnóstico de cualquier condición en uno de los miembros de la familia. Y también esa condición o ese diagnóstico depende, ¿verdad? De la etapa de vida en que se encuentre la persona a la que está siendo diagnosticada. La vinculación afectiva. O sea, por eso cada familia es individual, cada familia requiere una atención personalizada. Entonces, tenemos que ir viendo eso. Lo que necesitamos es crear familias fuertes, familias resilientes, familias dispuestas a trabajar en forma colaborativa y hacer la lucha en favor de sus hijos o hijas, en este caso, que sean portadoras de autismo o de otra condición, a los cuales tienen derecho a la educación, a la diversión, a ser parte de una sociedad como un miembro o un ciudadano más. Ahora, ¿qué significa establecer una relación de colaboración entre familias y profesionales? ¿Qué significa? Creo que cada uno de nosotros podemos reflexionar un ratito sobre eso, ¿verdad? ¿Qué significa esa relación de confianza entre profesionales y familia? Hay profesionales que son, digamos, muy llevaderos, que hacen ese clic y conecte, su personalidad se los permite con la familia, ¿verdad? Y son esos que, uy, qué buen doctor y qué buena enfermera, qué buen profesional. Y hay otros que tienen una barrera que no les permite ser así tan cercanos y próximos con ellos. Entonces, pensemos un rato o unos minutos tal vez, qué significa establecer esa relación de colaboración. ¿Qué puede ser? Estamos hablando de una colaboración, de una relación de colaboración más que sea terapéutica, ¿me entienden? Hacia el bienestar de la persona. No una relación de amistad o de cafetear o de más allá, ¿verdad? Entonces vamos a establecer que esa relación de colaboración va a ser una interacción de apoyo mutuo que se centra en satisfacer las necesidades de la persona y de su familia y que se caracteriza por un sentido de competencia, compromiso, igualdad, comunicación y confianza, ¿verdad? Entonces, entre esa familia y nosotros, cuando hacemos grupos familiares es tan rico ahora ver cómo cada uno expone sus situaciones. Yo el año pasado tuve, no pude seguir por mis cargas administrativas, tenía un grupo de padres, de papás y mamitas, de chicos con autismo, era abierto, tocamos un único tema, así lo puse abierto, digamos. Hoy decíamos, alguien que quiere compartir algo y mamá o papá levantaba la manita. Bueno, mamá, parecimos nosotros. Entonces, y si no, yo ya un tema único, ¿qué hacemos con tal situación? Entonces, cuando llegaba una mamita nueva y preguntaba tal vez un tema que ya hemos revisado en otra sesión, y yo le decía, a ver, papitos y mamitos, está la información, ¿cómo podemos orientar a doña Yoleni en eso? Y entonces, como lo hablaban, como les explicaban las situaciones, y entonces la señora se podía abrir un poco más y preguntar situaciones más así de familia, como de tú a tú. Entonces es tan satisfactorio ver cómo se van empoderando las familias, cómo manejan la información, cómo se reduce la frecuencia de la consulta, el servicio de emergencias, cómo aumenta la necesidad de buscar apoyos, ¿verdad? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con el otro? Cómo las familias, ¿verdad? Si en un hospital de su zona periférica no son bien atendidos, se van a buscar otros profesionales o hacen la consulta, ¿cómo me pueden ayudar? Entonces yo eso lo valió mucho porque están procurando el bienestar del chico, están procurando mantener o contener la crisis y que el chico no vuelva a ser hospitalizado o que el chico no vaya a hacer un disturbio, ¿verdad? Conductual o sensorial que sea interpretado a nivel social como algo punitivo o legal y que tenga que ir a un proceso legal, ¿verdad? Entonces eso es súper satisfactorio. Entonces, dentro de esa colaboración entre familia y profesional, tiene que haber una comunicación abierta, tiene que haber una competencia profesional, tiene que haber mucho respeto y compromiso por ambas partes. ¿Verdad? Una igualdad, todos tratados por igual, todos van a escucharse con el mismo respeto, no importa lo que usted pregunte. Mire, situaciones complejas de preguntar y que casi nadie quiere abordar, pero cuando usted logra abrirlo, la confianza, es la parte de sexualidad. Si usted logra meter ahí la cizañita y ellos con confianza, ¿verdad? Porque también es un tema tabú, un tema dependiendo del tipo de familia muy conservador o no se habla. O sea, es un tema que la familia tiene variedad de dudas y que a veces no encuentra quién, por tiempo, por desconocimiento, por pena, lo que sea, les sabores a esas dudas. Entonces, ahí en ese
múltiples factores de ese momento, ese espacio, ¿verdad?, de relación que se establece colaboración, no solamente en compartir y trasladar. ¿Qué vamos a hacer cuando esto pasa en casa? Le damos herramientas y ellos tienen que aplicarlos. Entonces es súper rico, súper satisfactorio porque merma mucho la contención o la regulación de la conducta de la persona y por supuesto cuando el chico o la chica están regulados, mamás también está bien, la familia está bien. Entonces hay respuestas y respuestas. Hay respuestas defensivas dentro de un miembro de familia y respuestas de que es una alcahueta, respuestas muy punitivas, ¿verdad? Que lo que hacen es lesionar más la relación o la confianza dentro del núcleo familiar. Entonces hay que tratar siempre que establecer relación de colaboración entre ambos, que puedan ser cuando, ¿verdad? Cuando me estoy dando cuenta que un miembro de mi familia o alguien de la familia está violentando a mi hijo porque no comprende que sean esas conductas, porque no las tolera. Entonces hay muchas cosas que trabajar. Y ahí es donde tenemos que también trabajarle que cuáles son los derechos de sus hijos, que aprendan a defenderlos, ¿verdad? Siempre estableciendo esa confianza, no una confianza, una relación de confianza y respeto, en donde ellos puedan cerrar sus preocupaciones. No es necesario que me diga, mi esposo lo golpea cada vez que mi hijo hace tal cosa. No, no, vamos a ver qué hacemos con eso, veamos la conducta, qué pasó, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, y cómo podemos regular para que esa relación sea satisfactoria. O sea, el objetivo primordial, creo yo, es que lograr que MyPath y el profesional de salud puedan impregnar o entender bien qué es lo que tenemos que hacer con él para que se pueda regular, para que tenga una sensación de bienestar, para que tenga calidad de vida, ¿verdad? Cuando ya ellos están bastante regulados, están bastante bien, los que MyPath también están bien y el resto de la familia también, pero cuando el chico entra en crisis, MyPath entra en crisis y toda la familia total y además a veces todos los escenarios se forman, ¿verdad? Porque la crisis no se contiene a veces en un mismo escenario y se replican por diferentes elementos que son detonantes de esa situación que a veces desconocemos. Entonces hay que mantener siempre esa relación pura, honesta, de respeto y confianza con MyPa para que todas las recomendaciones que podemos dar con profesionales de la salud, ¿verdad? Toda esa interacción de apoyo que puede integrar a otras redes de apoyo, sea totalmente, bueno, perfecta, oportuna, adecuada, pero que regule al chico y que le permita desenvolverse como un ciudadano, como una persona tal, y reducir las crisis y, por supuesto, las frecuencias a consultas o hospitalizaciones, ¿verdad? Porque en el hospital reciben muchas crisis, muchos chicos que internamos por diferentes crisis simplemente son sensoriales o de conducta o eran asociados a un algo que se resuelve prácticamente en 3, 4 semanas o a veces más dependiendo. Y a veces todo se resuelve cuando podemos hacer modificaciones en el entorno, o sea, protector, prácticamente la familia, donde el chico va a estar. Si esas modificaciones se hacen, la persona con autismo va a prácticamente desenvolverse con tranquilidad, va a estar bastante regulada. Pero eso requiere un gran trabajo, un trabajo mutuo, un gran trabajo de equipo, un trabajo colaborativo. Bueno, ya creo que nos quedan unos poquitos para terminar, que yo hablo mucho. Superar la idea del experto omnipresente. Esto viene mucho a lo que les hablaba anteriormente del modelo profesionalismo. ¿Verdad? Entonces, por ahí me leí unos estudios y revisaron. Creo que por ahí les dejo algunas bibliografías para que puedan revisarse si prefieren. Eh, dice que hay que avanzar hacia un modelo de poder compartido. O sea, tenemos que superar ese modelo de profesionalismo, ese modelo biomédico, ese modelo de que somos los expertos omnipresentes y trabajar por un modelo más compartido, ¿no? En donde nosotros como profesionales de la salud nos convertimos en facilitadores para mantener una relación respetuosa con las familias, donde vamos a considerar las cualidades, vamos a identificar necesidades, los propios recursos y les vamos a ayudar a priorizar metas y apoyar en la toma de decisiones. Esta cuestión de priorizar metas en la familia a veces es bastante difícil y nosotros tenemos que recurrir a otras disciplinas, bueno, dentro de todos los planes de la salud, ¿verdad? TS, psicología y todo lo que podamos abordar en el tema, porque en ocasiones las familias, por esa desesperación o esas altas expectativas de recuperar a su hijo, prácticamente van haciendo, tomando decisiones que van a tener implicaciones futuras en su bienestar. Entonces muchos van a perder sus casas, hipotecas, en préstamos que pues no pueden contener
dependiendo del avance o la recuperación, digamos, de la intervención oportuna que reciba el chico o que ellos puedan proporcionar, porque muchos reducen su red, muchas familias se quedan reducidas, ¿verdad? Los hijos cuando crecen se van, ya no soportan más. Algunos, mamá o papá se van, uno de los dos queda. Empezó a faltar en el trabajo por situaciones, ¿verdad? Que no puedo controlar con mi hijo y ya nadie lo quiere cuidar. Prácticamente mi mundo es trabajo y casa, hijo. Mientras que el chico va a la escuela, si el chico va a la escuela oportunamente, yo estoy trabajando tranquila. Si el chico entra en crisis, no va a la escuela y tampoco puede trabajar, eso genera implicación en el ingreso, ¿verdad? Y cansancio y agotamiento. Entonces, para que vean qué cansada la dinámica, entonces es muy importante que nosotros nos convertamos en ese facilitador de cómo orientar, ¿verdad? De cómo ayudar, de cómo explicarles cómo deben priorizar sus necesidades. A ver, muchas familias de chicos con autismo no tienen casa propia, alquilan y muchos viven rodando, digamos, y cambian casa con mucha frecuencia porque dependiendo de la crisis, destruyen la casa y los arrendadores les piden que desalojen y cosas de ese tipo, ¿verdad? Es bastante complicado quienes tienen en la parte baja socioeconómica, por supuesto, estoy hablando, ¿verdad? Muchos de los que pueden tener una casita de bienestar social, como las que da el IMBU, son casitas deterioradas, no porque ellos no sepan cuidar, porque sus hijos todo lo destruyen. Muchos ya no tienen ventanas, no tienen muebles, tienen que hacer un portón con rejas, unas rejas entre la cocina y el resto de la casa porque si entran a la refri todos se lo comen. O por las conductas violentas cuando hay objetos, ¿verdad? Hay que limitar objetos de riesgo. Y cuando ya destrozaron todo, pasaba una situación de una chica, lastimosamente murió con el COVID. Esta chica de una zona de Alajuela, ya mamita no sabía qué hacer. Imagínate que la chica manejaba unos días de detención que yo tengo la consigna, ¿verdad? De que aumentaron como su proceso de desarrollo, porque más temprana no presentaba. Ella y tenía la capacidad de romper con sus uñas un balón terapéutico, imagínense, y empezó a la casita de baldosa prefabricada, pintada, entonces empezó a rasgar con sus uñas todas las paredes de madera, que hasta el punto que ya se veía la parte de metal, la varilla. Entonces vean el nivel a veces, ¿verdad? De alteración del procedimiento sensorial y de todo lo que puede vivir estas chicas, estas personas con autismo y que a veces no sabemos cómo abordarlos. Y que Maipa en su, digamos, desconocimiento y en su necesidad de proteger, porque es su hija, se exponen a muchas pérdidas y todo, ¿verdad? Y a veces el sistema tampoco sabe cómo responder. Entonces es bastante, a veces, triste ver esas respuestas que no tenemos, ¿verdad? No tenemos cómo responder o cómo actuar y es difícil, ¿verdad? Entonces, por ahí a veces cuando estamos en ciertas atenciones polémicas, cambiando un poco el tema de autismo, vamos a dilemas, ¿verdad? Bioéticos, donde usted dice, ¿cómo la voy a sacar? Y ahí el médico da la salida y dice, y si vive en la calle, sigue viviendo en la calle. Y un montón de cosas que vienen a discusión, bueno, que en ese momento no vienen al caso, ahora que estamos hablando de trastorno espectro autista, pero cuando uno ve ese montón de situaciones de casos severos de la conducta autista, cómo las familias, ¿verdad? Se van desgarrando, se van alterando, se van prácticamente deteriorando, uno se cuestiona qué más podemos hacer. Y, y en realidad a veces uno siempre dice, bueno, el sistema, creo que uno en una posición muy propia lo dice para autoguardarse, es lo que el sistema ofrece, lo que podemos hacer, ¿verdad? Pero siempre no se lleva la consigna aquí en la cabecita individual de Yoleni como enfermera, ¿verdad? Si puede haber hecho algo más o qué, pero sí es casos muy complejos que nos llevan a veces. Entonces, yo sí, siempre pienso que debemos ser bastantes humanos, ¿verdad? Bastantes empáticos y también superar esa idea del experto, el experto omnipresente, porque a veces nos damos cuenta que no, ¿verdad? Que quedamos muy cortos de acuerdo a las necesidades individuales de cada una de esas personas y cada una de esas familias. Entonces, promover siempre, es importante promover siempre el autocuidado, la autonomía de esas familias, ¿verdad? El control sobre sus vidas y generar siempre lazos de dependencia entre ellos mismos, que se sientan apoyados. Porque sí en situaciones muy severas, muy graves, ¿verdad? Que pueden prácticamente, creo que sí, que a veces dicen que si Dios dio esa oportunidad a esa familia de tener una persona con esa condición, también le da las herramientas, pero a veces es bastante complicado, ¿verdad? Porque ya uno inmerso en un sistema de salud dice, ¿qué más le podemos ofrecer? ¿Qué más le damos? Porque el sistema se limita como sistema, porque también, ¿verdad? Es universal, tiene que tener un montón de población, tiene recursos limitados, pero sí, sí a veces somos
creo que dentro de este campo de intervención de respuesta de neurodesarrollo, de trastorno mental, de neuroconducta, a veces nos quedamos un poquito cortos, nos falta más, y no es nosotros como profesionales, creo, bueno, o todos, o como profesionales y el sistema como tal. El rol, vamos a considerar acá para el rol de la familia en el trastorno del espectro autista, dice que la misión es acompañar a sus hijos, así como brindarles todas las condiciones óptimas para que el niño o la niña con autismo se desarrolle en un ambiente de equidad, integridad, dignidad y amor. Eso sería, pero ya sabemos que son situaciones muy complejas. La familia se considera el entorno protector. Lastimosamente a veces no cumplen ese rol, ¿verdad? En diferentes aspectos de la vida, pero esa familia es la que tiene que buscar condiciones óptimas. Y a veces no saben, o lo óptimo es lo básico y normal para ellos, ¿verdad? Por ejemplo, para ellos que una pacientita normita esté todo el día en su cuarto sentada, ¿verdad? Jugando con sus manos y él destruyendo su ropa, o sea, con sus deditos, deshila la prenda que tenga puesta, entonces por permanecer desnuda, entonces puede romper ropa todo el día, pasar ahí mismo defeca, ahí mismo orina, y para ellos puede estar bien, porque está bien, no molesta, y come y ya, se cambia cuando se pueda. Pero entonces esas condiciones óptimas a veces pueden ser muy subjetivas, y depende también del tipo de familia y de la composición integral de esa familia, ¿verdad? De los accesos que tiene, la parte de formación sociocultural y académica, pero es importante siempre que ellos sean protagonistas de esos cambios y conscientes, ¿verdad? Y poco a poco, sin tener que lastimar o ser irrespetuoso, poder ir orientando a hacer cambios, que a veces son bastante difíciles y para todos nosotros los cambios son bastante complejos. Entonces, algunos de los principales roles que esa familia juega son informarse, formarse y participar, ¿verdad? Entonces, en ámbitos como el educativo, en el médico, en el social, hay que pretender que ellos puedan conocer qué necesidades específicas tienen sus hijos y cómo diseñar un plan individualizado, cómo poder atenderlas, esas necesidades. Y a veces para atender necesidades no necesitamos requerir invertir mucho, ¿verdad? A veces con los elementos caseros o que presentes en el hogar podemos hacer ciertos ajustes que van a beneficiar a ese chico, a esa persona, pero siempre que mamá y papá o los integrantes del entorno protector estén informados y capacitados, esto podrá ser posible. Hay que defender sus derechos y responsabilidades y fomentar el desarrollo de su autonomía e independencia a lo largo de la vida, de tal manera que pueda convertirse en un adulto funcional e independiente. Ese nivel de funcionamiento e independencia es de acuerdo a esas habilidades, ¿verdad? Se vamos a lograr la optimización de acuerdo a su capacidad, permitiendo su desarrollo y la confianza en su entorno. Entonces, tenemos a esos chicos no verbales que son funcionales, que pueden acatar, recogen su platito, ¿verdad? Otros muchos más funcionales, los que llamamos antes Asperger, los de este nivel de alto funcionamiento, a veces son muy intelectualmente y puede ser que dentro del régimen de desenvolvimiento de mamá o de MAPA o de la familia no están dando responsabilidades y el chico, ¿verdad? Es suficiente o autosuficiente en la parte escolar académica, pero ya en la parte de autocuidado no lo desempeña. Entonces hay que lograr que siempre alcancen esa independencia lo más oportuna posible. Proporcionar las condiciones necesarias para alcanzar y mantener una adecuada salud integral, incluyendo los aspectos físicos, psicomotor, mental, intelectual, emocional y afectivo, que también eso se atiende. A veces creemos que porque son personas con trastorno espectro autista y manejamos a veces muchos tabúes, creemos que no puede ser afectivo, es que no puede desarrollar la empatía, ¿verdad? Pero todo eso depende a qué lo estamos exponiendo en nuestros procesos de desarrollo, en qué lo estamos entrenando, en cómo creamos sus rutinas de desenvolvimiento. Entonces hay siempre que tratar de integrarlos a todos, ¿verdad? Que sean uno más de nosotros, un miembro más de la sociedad, un chico más que va a la escuela, un chico más que intentó ir a la universidad, dependiendo de su nivel de funcionamiento o capacidad, o un chico más que fue a hacer un curso al INA, lo que sea, pero que ellos se realicen en eso. Muchos no logran ir a la universidad, pero se hacen reparadores de celulares, ¿verdad? La fascina toda esa cuestión que tiene que ver con computadoras, los que logran prepararse profesionalmente tienden mucho a irse por la parte de sistemas, ¿verdad? De computadoras, son excelentes trabajadores. Algunos son médicos, tenemos en nuestra misma caja costarricense de Seguro Social ciertas condiciones que se desempeñan, ¿verdad? Enfermeras, médicos, tenemos chicos que son personal de aseo, entonces hay que ir integrándolos y dando responsabilidades.
Y por supuesto, trabajando todo lo que es el entorno, para que no hagan moving, no hagan mofa, no sean perseguidos por burlas o situaciones de ese tipo. Proveer las condiciones necesarias para el recreo y la socialización, tanto en el juego en su etapa temprana como en el ocio y en la adolescencia. Y el juego es el que también, ¿verdad? Cuando logramos el juego, o sea, en el juego simbólico, en la terapia del juego, en lo que sea que esté relacionado con el juego, también vamos a descubrir ciertas, digamos, que alteraciones en los ciclos de desarrollo en los chicos. Entonces es muy importante siempre integrar esto. A veces hay adultos que no les gustan jugar, ¿verdad? Pero ojalá el chico, si no tenemos un adulto que tenga esa habilidad, porque lo hemos tenido, tenemos que recomendar a papá, a mamá, que ese chico tiene derecho a ir a los playgroom o a las partes estos de los donde hayan parques infantiles para que disfruten y también ser muy observadores de cómo es el comportamiento y esa interacción. La educación con amor, comprensión y tolerancia, pero permitiendo el aprendizaje del error y la elección. Las relaciones familiares positivas ayudan a los niños a sentirse seguros y amados, lo que les da confianza para explorar su mundo, probar cosas nuevas y aprender. Que un niño con TEA, depende de su funcionamiento, en un alto funcionamiento, esta etapa de explorar el mundo, ¿verdad? Está súper activa y más bien a veces, que me decía la maestra, yo no quiero que Evan venga a preguntarme nada porque cuando me pregunta no sé cómo responderle. Entonces siempre andan en ese mundo explorador. Entonces nosotros como adultos tenemos que ser bastante comprensivos, ¿verdad? Y tolerantes y tratar de mostrar con amor. Y hay muchas reacciones dentro de ese proceso que pueden ser muy reiterativas o que el chico o la persona con autismo puede desarrollar en compañía del adulto. Y en otros momentos no, y cuando se encuentra solo puede frustrarse por un mínimo elemento que no fue considerado dentro de la práctica de observación de mamá o papá o de la persona que lo cuida. Por ejemplo, todos los días le da de comer al gato y al perro. Sabe identificar el recipiente del alimento del perro y el gato cuando está mamá. Mamá empieza a entrenarlo para dejarlo solo por ratitos. En un momento le dice, voy al supermercado, le puede dar de comer al perro y al gato. El chico siempre lo ha hecho en compañía de mamá y no requiere directriz de mamá cuando lo hace. Mientras que mamá esté cerca de ella, lo puede hacer sin ninguna dificultad. Cuando se ve solo y llega al cuarto de pilas, que están los dos recipientes con alimentos, no rotulados ni identificados, pero están los dos recipientes, dos son iguales, el chico entra en frustración y confusión y no logra identificar, se frustra porque se lo confunde, no sabe cuál es el alimento del perro y cuál es el alimento del gato. En el momento, él se empieza con un aleteo, ¿verdad? A movilizarse mucho, a hacer mucho estereotipia motora, y mucho aleteo, a saltar, pero eso es desesperación, y camina de un lado para otro. Llega papá, lleva a almorzar, y le dice, ¿qué te pasa? Y lo agarra, y cuando el chico lo sujeta de una forma abrupta, sin anticiparlo, sin avisar, el chico reacciona violentamente y empuja a papá. Papá cae de espalda. Papá se levanta molesto y lo agrede, ¿verdad? Entonces, esas situaciones son falta de comprensión y tolerancia. Tal vez papá no sabía manejarlo, no conocía, porque a veces pasa que uno de los dos no conoce mucho a su hijo. Por lo general, el proveedor que está pasando fuera de casa no lo conoce y no sabe cómo contenerlo. Entonces, independientemente de toda la intervención que se hace, dependiendo de cada elemento que tenemos que atender ahí, si vamos a dejar de lado la agresión, no es porque no tenga importancia, sino en la parte de la frustración. Ahí le enseñamos a mamá cómo podíamos haber eliminado eso, porque ella creía que ya estaba entrenado, porque ella lo hacía solo en presencia, pero no. La información siempre va a llegar en una forma diferente, ese procesamiento de la información, y requiere de ciertos elementos que pueden ser internos y externos para que esa información llegue de la misma forma. Y puede variar, aunque sea la misma actividad, pero depende de los elementos del entorno en el cual está el chico o la chica o la persona con TEA. Entonces, eso generó bueno, una gran conflictiva. Pudimos ir trabajando acá una por una, ¿verdad? Pero la que más le implicamos a mamita en ese momento, para que no hubiera pasado lo mismo, porque ella quiere entrenar a su hijo para que se quede solito y vaya siendo más independiente, es que esos recipientes tenían que tener algo que los distinguiera. Aunque el alimento sea diferente y él no pudo distinguirlo, ya sea una tapa de color diferente o simplemente colocar el rótulo de un gatito o un perrito o la foto de ellos o el nombre y el nombre también. Entonces son estrategias que a veces pueden ser muy sencillas, ¿verdad? Y en las cuales la persona, en su afán de que el chico, la persona logre a independizarse más, pueden ser obviadas. Y como les digo yo, a veces requerimos de un ojo externo para saber si ese proceso va bien o no va bien, porque nos faltaba ese elemento. Ahora, si yo quería entrenar al chico en esta posición, tal vez yo hubiera simulado que salgo de casa y me quedo cerca para dar la respuesta.
o otros elementos considerados, pero eso es donde yo les digo a ustedes que el rol de la familia es tan importante, pero también ese rol tiene que ser de acompañamiento, de que nosotros como trabajadores de la salud o en cualquier tipo de profesión o dominio del tema, ¿verdad? Porque somos los conocedores del tema, tenemos el poder de la información, podemos orientar a mamá, a papá o a cualquiera en esta parte de cómo ir trabajando esa independencia y autonomía del chico, y también cómo manejar ese nivel de frustración, ese nivel de ansiedad que genera cuando ya no estoy acompañado, cuando tengo que ser solo, porque también ellos se dan cuenta de lo que pasa, no es que van a ser desapercibidos de muchas situaciones, son seres humanos igual que usted y yo y también tienen, ¿verdad?, sentimientos y van a comprender las situaciones, tal vez de una forma muy diferente, divergente, o la información llega de una forma muy distinta o muy tardía, pero sí lo van a comprender. Terminamos, yo sé que ha sido muy extenso, pero acá vamos a hablar de estrategias de parentalidad positiva para favorecer el desarrollo de comportamientos funcionales para personas con TEA. Uno es el abordaje de la conducta problema, a la cual lo llamamos reto, que es la palabra que más me gusta, rabieta o respuesta sensorial. Otro llaman conducta disruptiva, como la quieran llamar, la literatura se expresa muchos a estos. Y cuando hablamos de positivo, en disciplina positiva ponemos retos, que es como más linda. Entonces son las conductas que están dirigidas al contexto en el que se producen, de forma que generalmente son originadas por algo que sucede en el entorno de la persona. Algo que sucede en el entorno de la persona. Y ese algo puede estar externo en el ambiente, por ejemplo, la luz, el calor, el ruido, o muy interno es o sea, crear una respuesta interna que solo la persona autista puede percibir, pero que en ocasiones nos puede dar señal de situaciones que se están dando. Puede ser que de pronto le vemos que se va sonrojando y dice algo, me dice algo, o empezó a caminar en círculos y a agitar sus manos, que aunque hay un comportamiento visible, motor, es una respuesta también que era lo interno. Entonces hay que saber mucho de esas cosas. Yo digo, papá y mamá, observemos bien, hagamos una lista de qué está pasando cuando se vuelve así, cuando esa reacción tan violenta, porque hay muchos elementos que pueden ser observables por una y otra familia. Unos ven unas cosas, otros ven otras. Entonces, eso nos ayuda mucho a tener información para poder crear un abordaje oportuno de esa conducta. Consiste en describir la conducta. Entonces yo le digo, mamá, escríbame. Es que se puso agresivo. No, agresivo no es lo que tiene que decirme, es qué hacía. Se levantó y le dio un manotazo al hermano. Eso es lo que me tiene que describir. ¿Ya? Se levantó y agarró el plato de la comida y tiró al basurero. O sea, no me tiene que etiquetar la conducta, no tengo que decir está agresivo, está violento, se enojó, porque yo estoy etiquetando, estoy poniendo el nombre a una reacción. Yo tengo que describir qué hacía esa persona en ese momento. Se levantó, se quitó la ropa, se metió al baño, se secó y después fue y empujó a la hermana o no sé qué, la reacción que haya hecho, ¿verdad? Estuvo muy inquieto, empezó a dar giros alrededor de la mesa, empezó a hacer mucho leteo manual o estereotipo manual, a golpearse la cara y después se volvió y me pegó. Eso es lo que tenemos que describir. Y vamos a identificar los posibles sucesos contextuales y las variables implicadas. Por ejemplo, ¿a qué hora era? ¿Quiénes estamos alrededor? En el espacio que estaba, qué había nuevo, qué era el espacio que había. No, estábamos en la sala, estaba la tele prendida, estaba la luz encendida, el perro estaba en el corredor, ladraba mucho, o sea, pasó el vendedor de los huevos, o sea, todo lo que se les ocurra, qué pasaba en ese contexto. Y determinar cuándo se produce la conducta, ok. Entonces, si se produjo, ¿qué pasó en ese momento? No, es que no estamos ahí, no pasó nada más, ya hemos almorzado, ok, digamos, contuvimos la conducta, la respuesta, el chico sale, se regula pronto, ¿verdad? Y eso para repetir, si hay una reiteración de la conducta, toda esa información que vamos escribiendo como diariamente de la respuesta conductual de la persona es una gran información para ver qué hacemos con ellos. ¿Qué función tenía esa conducta? ¿Mm? Por ejemplo, es que llegó mi abuelito y a él no le gusta que lleguen ahí a la casa. Esa es la función, evadir. Entonces, una respuesta escape. ¿Mm? Entonces hay que buscar la función. ¿Qué tenía que llegó? Qué sé yo, no quería comer, por eso tiró la comida al piso. No sé, hay que darle siempre una función que puede ser muy subjetiva, pero que mamá o papá o la persona que sea alrededor tiene que escribir. Entonces siempre en ese ABC de la conducta tenemos que escribir eso. ¿Por qué? Porque si la conducta vuelve a ser reiterativa, tenemos que ir detectando y eso nos crea herramientas para anticipar y prevenir el aumento de los niveles de la escalada de la crisis, que también se dan como cuando analizamos el nivel de ansiedad y la persona va en escalada para hacer una crisis violenta, aunque en este caso la crisis sea de procesamiento sensorial. Valorar cómo está reforzada esa conducta. No, mi amor, no pegue, tome, lo lo que quiere, por ejemplo.
Uy, no, qué miedo, luego dejamos, solo dejamos en la casa encerrado y todos nos salimos. Esas son respuestas que hacen las familias a veces. Cuando ya oímos que dejó golpear todo, ya no hay nada que nosotros entramos a ver qué podemos hacer. Por eso no tenemos todo amarrado o no tenemos nada. ¿De acuerdo? Especificar qué conductas alternativas y funcionales posee ya la persona. Ok, ¿qué le hacemos? Cuando hace esto, ¿qué hace? Ah, no, cuando ya empieza, ¿qué hace? Aletea con la mano, por la cabeza ya nosotros lo vamos encerrado en el cuarto de pila, le pone ya el portón y lo dejamos. Por eso solo sale a la hora en el cuarto de pilas por esto y que lo otro. O sea, a ver qué. Entonces, dependiendo del origen de esa respuesta, por ejemplo, si es porque no pudo colocarse, no pudo abrir el paquetito de galletas, eso lo frustró mucho y se elevó. No, venga, Matías, así no, vamos a abrirlo juntos, juntos. Entonces, cada uno agarra un paquetito, explicamos cómo. Le vamos entregando a cómo hacerlo. Pero en este abordaje de la conducta problema o conducta disruptiva, que nos vamos a llamar, es todo un desafío y es todo un montón de experiencias de aprendizaje. Especialmente, bueno, dependiendo de nuestro perfil de funcionamiento, control de la salud, varía, ¿verdad? Para nosotros de enfermería es un gran reto y algo que tenemos que tratar de lidiar. Por supuesto que siempre lo vamos a trabajar en una forma muy complementaria con los demás, pero en muchas ocasiones el trastorno de la conducta o estos berrinches sensoriales resuelven muy bien con dieta sensorial y con un ambiente estructurado. La parte farmacológica puede favorecer mucho en unas cosas, pero también es un complemento. Va mucho a ser más efectiva la intervención cuando aplicamos otros mecanismos no farmacológicos. Acá es importante la entrevista, toda la información que podamos obtener, la observación directa, ¿verdad? Y la experimentación, o sea, la puesta en práctica. Yo puedo decirle, ay, mamá, ¿qué le parece si cuando empieza a hacer esto le vamos a poner el chaleco de peso y le vamos a poner a hacer esto? Y puede ser que en ese momento, ¿verdad? Si el chico no haya experimentado esos estímulos previamente, va a haber una resistencia para experimentarlos, ¿verdad? Pues el cerebro no los conoce y va a haber una multireferencia. Entonces, los primeros 5 días, 7 días, 12 días va a ser de pura resistencia, en donde prácticamente luchamos contra ese paciente porque no quiere recibir ese estímulo, porque no quiere conocer los beneficios de ese estímulo y posiblemente más adelante ya vamos a ver que los busca, que lo logra entender, ¿verdad? Cómo se regula. Entonces, esto es un reto, este abordaje de la conducta, es muy rico hacerlo, lograr cumplirlo, pero sí permite que el niño o la persona con autismo pueda regularse y que nosotros le podamos proveer los mecanismos y anticiparse. Ya sabemos que, por ejemplo, cuando encendemos la licuadora, él se va a poner irritable, entonces vamos a explicarle con imágenes a la licuadora y le vamos a poner algunos aislantes de sonido, unos audífonos o algo así. O yo voy a procurar, por ejemplo, que se vaya para el corredor, donde el sonido llegue menos, menos que yo utilizo la licuadora. O sea, aplicar estrategias que permitan reducir esa respuesta disruptiva. Y así sucesivamente. Por ejemplo, eh, si yo sé que no le gusta oír al señor de los huevos, cuando pasa huevos, huevos, o al vende verduras, hoy Matías, miras que ya casi viene el señor, y voy y se lo presento un día, don Eduardo, vea Matías, viene Eduardo, hay que comprarle huevos, vamos, y le ponemos labores de sonidos, ¿verdad? Le decimos, vea, ya son las 10, ya casi viene el señor de los huevos, huevos, y ir como eh, hacerlo partícipe de lo que va a suceder, ¿verdad? Anticiparlo y que cuando pase la respuesta, cada vez que lo expongamos a eso y lo orientemos más, lo anticipemos, esa respuesta va a ser más reconocida, o sea, ese estímulo va a ser más reconocido para él y él va a poder autorregularse más y no va a crear esa conducta disruptiva o difícil de manejar que realiza el chico o la persona con autismo cuando pasa algún o cuando sucede alguna alteración de su propio entorno. Tener conductas alternativas que sustituyan las problemáticas y que tengan su misma equivalencia funcional, ¿verdad? Entonces ahí hay que mejorar mucho las habilidades de comunicación y lenguaje. La mayoría de los trastornos de conducta o comportamientos de estos chicos agitados, por decirlo así, son porque no pueden comunicar lo que quieren o lo que sienten. Y la persona, los que estamos ahí, los receptores, no podemos interpretar, no sabemos cómo, ¿no? Entonces hay que siempre que mejorar esas habilidades de comunicación. Cuando son no verbales, yo siempre apunto a un sistema de comunicación alternativo, en este caso los pictogramas o el PEX, que es todo un proceso, ¿verdad? El intercambio por imágenes, que me fascina. Eh, Casi nunca las familias lo logran, muy pocas familias logran completar el proceso PEX con 6 fases, porque no lo toleran, pero cuando los orientamos bien, son increíbles los resultados, ¿verdad? Muy bonito. O simplemente, si no logran hacer PECs porque hay que cumplir con 6 fases establecidas, usamos pictogramas, que es simplemente señalar la comunicación básica con imágenes semejantes o fotografías de lo que tenemos en el entorno y queremos lograr. Hay que trabajar mucho la adaptación a ambientes, ¿verdad? Por ejemplo, eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar adaptaciones tan rudas, ¿verdad? Por ejemplo,
em, chicos que tenemos que prepararnos a utilizar una ambulancia o un carro y cada vez que lo hacen era una crisis terrible, terminábamos todos prácticamente bañados en sudor y todo lograrlo. Entonces hacemos ese plan de acercamiento, por ejemplo, ya, bueno, cuando hay que sacar pacientes que llegan y ya están preparados para ser ubicados, esa adaptación al ambiente es bastante, ¿verdad? Porque uno es el ambiente del pabellón, otro la salida, o en el caso de hospitalización, ¿verdad? Algo de cotidiano en mi vida, por ejemplo, el trabajo, que vamos a salir de la ambulancia, pues tenemos que ir a la residencia que los va a recibir, ir allá, conocer, caminar, eso son como, eso se llaman inducciones, antes de dejarlo fijo, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a trabajar, vamos al servicio de transportes, a que toque la ambulancia, bueno, preguntamos cuál va a salir, cuál ambulancia nos va a dar previamente. El chico llega y se prepara, toca y después le decimos al chofer que, bueno, nos metemos con la ambulancia pagada, salimos y entramos. El otro día hacemos lo mismo, pero en esta ocasión le pedimos al chofer que por favor encienda el motor de la ambulancia sin que el chico entre en la ambulancia. Y empezamos a colocar las manitas, ¿verdad? En la carrocería para que él sienta las vibraciones y todo eso. Ahí duramos lo que tengamos que durar, dependiendo de la respuesta. Vamos al paso siguiente, vamos a entrar a la ambulancia con el motor encendido. Y así vamos en cada proceso, ¿verdad? Cuando ya lo tenemos más, que vemos que tolera estar sentado con el cinturón puesto. Primero lo sentamos en cinturón, después le colocamos el cinturón. Empezamos a que la ambulancia, el compañero la avance un poquitico para adelante, a ver cómo toma ese movimiento, porque hay que trabajar la parte vestibular, ¿verdad? Que tiene que ver, porque recordemos cuando hablamos de autismo, no hablamos 5 sentidos, hablamos de 7 u 8 y hay que trabajarlos. Y así vamos, cuando ya tolamos esa parte, posiblemente en el quinto día, vamos a dar una vueltita ahí por la zona del hospital, chiquitita, que se de un parque a otro, y en la siguiente, como nuestro hospital es bastante grande, gracias a Dios, aprovechamos para hacer toda la vuelta giratoria, por la rotonda, vamos a Capencón, nos devolvemos y otra vez transportes. En el otro intento, un poquito más largo, sacamos ambulancia a la zona, ya fuera de la calle, que si vamos una vueltita ahí por la embajada americana, donde podemos llegar, y devolvernos. Porque si el viaje, dependiendo de dónde sea la zona, tenemos que ir entrenando al chico con la tolerancia y la frustración hacia el viaje tan extenso. ¿Verdad? Y ahí no solamente voy yo sola como enfermera y mi asistente de pacientes, no, también va a la compañía de terapia ocupacional, ahí somos 2 y 2, el técnico de terapia, la terapeuta, porque dependiendo de la crisis que haga en la persona, requiere los recursos para poder contenerlo. Entonces, así sea un proceso de ambiente, dependiendo del tipo de ambiente, ¿verdad? Porque los ambientes son bastante amplios y tenemos que ir adaptando. Por ejemplo, he trabajado, tiene la oportunidad de adaptaciones para que el chico aborde la microbús para ir a la escuela de enseñanza especial, para poder sacarlo del pabellón, ¿verdad? Porque vienen de una zona, digamos, vienen del PAN, en un momento, de cualquier institución, han pasado en un mecanismo muy contenedores, ¿verdad? Digamos que no le pide tanto el movimiento, hasta poder llevarlos al comedor, a que poder quitarle, cuando vienen muy desorganizados, que los tienen a veces sujetados, ¿verdad? Por más de 24 horas, todo ese destete, las tiras, todo eso son adaptaciones ambientales, son de mucho trabajo, pero gratificantes. ¿Verdad? Y a veces las personas que nos rodean no las comprenden y se burlan de nosotros. Entonces yo decía, cuando yo lograba sacar a una pacientita X digamos, 2 cuadros de mosaico del pabellón hacia el teléfono público, para mí era una felicidad. Y mis compañeras como, ay, qué ridículo, era tanto equipo que emplea. Todo eso, salir a la zona verde, exponerse al sonido de los pájaros, a lo que esté ocurriendo como parte del ambiente. Y si están usando la motoguaraña o que están chapeando, todo es otro proceso de adaptación y requiere. Entonces, todos esos procesos de adaptación a cositas nuevas que tienen que experimentar estos chicos con autismo, estas personas, va a requerir esa adaptación, va a requerir de un esfuerzo y prácticamente es todo un proceso de rehabilitación psicosocial en donde no todas las personas tienen la capacidad de trabajar en ese proceso. Luego hay que mejorar los estilos de vida, por supuesto, ¿verdad? Que voy a caminar, no solo sentado, dependiendo del entorno, reducir el uso de las pantallas, hacer actividad física, lavado de dientes, la parte de alimentación, que es un gran reto, ¿verdad? El poder hacer actividades de escolarización, todas esas cuestiones tienen que ver, requiere un gran trabajo y hay actividades alternativas. Si el chico se pone, digamos, ya no quiero hacer esto, porque no quiero, que lo dejamos un tiempo fuera con otra actividad, vamos a ir a jugar con arena, vamos a ir a correr un ratito, 40 minutos después volvemos a la actividad. Pero todo requiere una estructura y de mucho conocimiento de cómo se comporta el chico, cómo es su escenario y qué persona está interaccionando con él para poder abordarlo de esa forma. Siempre vamos a tener en cuenta el respeto hacia la dignidad de la persona, pero independientemente de su capacidad de comprensión o de naturaleza de las conductas, que es muy complejo a veces, porque no importa a veces el nivel de comprensión, cuando la gente pasa el límite, es cuando no puede tolerar esa naturaleza de las conductas, ¿verdad? Entonces ya la gente se dispone.
porque no, porque esto y que lo otro, y un montón de etiquetas y cuestiones que no vienen, ¿verdad? Pero que cuesta mucho trabajar. Entonces, a veces los que nos gusta trabajar con este tipo de población nos convertimos en los sapillos, ¿verdad? En las piezas molestas para otros, porque todo lo justificamos. No es que lo justificamos, es que podemos ser un poco comprensivos y podemos hacer análisis de la conducta y poder regular o hacer ciertos cambios, tanto de parte de los colaboradores que están a la par, a las familias o personas que están a la par, como el entorno para que la persona pueda regular cada vez más esos elementos, ¿verdad? Que le provocan frustración o lo detonan sensorialmente. Hay que trabajar mucho la estigmatización, ¿verdad? Y que las metas y las actividades que programemos para estos chicos y queramos desarrollar estén libres de estigmas, ¿verdad? Que esas estrategias no sean estigmatizadoras. Entonces, es mucho trabajo, es un trabajo rico, gratificante, muy reiterativo, de mucho esfuerzo, ¿verdad? Pero trabajar con esta población te genera muchas habilidades y te permite a veces rescatar una parte más empática y humana de cada uno de nosotros. Y por supuesto que todas estas actividades que desarrollamos para que el chico pueda tener conductas alternativas o compensadoras de que no vaya a tener una alteración conductual, tienen que ser de carácter proactivo y preventivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ella tiene que reconocerlas y él tiene que saber identificarlas. Entonces hemos tenido la habilidad de que los chicos aprenden, por ejemplo, hay una chica no verbal que dice, ya no quiero, venga. Y entonces va a traer la espuma, una colchoneta grande que tiene, y la trae hasta de uno es porque yo quiero, porque ella se siente que sabe desbordar. Entonces le aplica la técnica del sándwich, y ahí nos quedamos, y ella empieza a repetir las frases ahí, a titrear, hasta que dice, ya se liberó, ya no hizo la crisis. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la consulta externa, cuando yo era parte de la consulta externa hace 3 años, tenía un chico que llevaba consulta a pediatría y decía, Yoleni, ayúdame, quiero que me ayudes a hacer lo que hace la teacher Marta, porque la gente le molestaba mucho. Entonces yo lo llevaba a un espacio solo y decía, ok, ¿y hoy qué queremos hacer que sea la teacher Marta? Apriétame. Entonces yo lo volví a una licra que tengo, que yo compraba las cositas que necesito, y lo colocaba ahí, y lo puestaba en una colchoneta y le ponía otra colchonetita encima y lo aplastaba un ratito. Y ahí se gritaba y después contábamos los números hasta 10 y después cantaba una canción que no recuerdo y así nos íbamos y cuando decía, ya estoy bien, déjame. Entonces ya yo lo liberaba y ya él seguía normal. Y así puede llegar varias veces al día, mientras lo que durara la consulta, porque a veces uno les puede pedir a la doctora que haga prioridad, pero a veces no se puede. Entonces, ellos se les enseña esa parte preventiva, ¿sabe cómo? Entonces, uno les enseña igual, papito, enseñémosle que si él está mal, la hamaca es un gran recurso, una hamaca tipo nido o una hamaca sensorial, ¿verdad? Le generan una gran, dependiendo de la respuesta, haciendo vestibular los ayuda mucho, la parte propioceptiva, que carguen cosas, el mismo salveque, la escuela puede ser de gran utilidad, ¿verdad? Le ponemos cierto peso de acuerdo al peso del niño y ojalá que sean salveques de estos que se aprietan bien al cuerpo y que tienen hasta un tipo de cierre a nivel de pecho y todas las cuestiones que podemos tener dentro del mismo entorno nos pueden ayudar un montón para que los chicos puedan autorregularse. Entonces siempre hay que enseñar que esas conductas sean preventivas, que ellos reconozcan cómo se sientan mal. Entonces así como el paciente nos dice, es que me siento mal, tengo ganas de, los chicos con autismo, aunque no sean verbales, pueden llegar, ¿verdad? Con el pictograma a tomar o guiarnos con la mano y a buscar la forma en que ellos pueden autocontenerse, autorregularse. El sillón de abrazo es súper efectivo, ¿verdad? Que es sencillísimo de aplicar, entonces se sientan y lo buscan. Entonces hay que siempre entrenarlos para eso y a entrenar, por supuesto, a las personas que forman su entorno, a los miembros de la familia, a todas las personas que estén en ese entorno en ese momento. La colaboración y el trabajo de equipo, que incluye la participación de la familia y amigos, ¿verdad? Es muy importante incluir a todas las personas presentes. ¿verdad? Si estamos en el centro educativo, no es que todos salen corriendo, solo el profesor de física, no, que la maestra fija o la titular de él sepa cómo, que los compañeros sepan entender qué es el autismo, cómo es que reacciona, qué tenemos que hacer para protegerlo a él y protegerlo a nosotros también, ¿verdad? Y no verlo como una amenaza, sino una reacción. Algunos chicos hacen empatía con otros y, por ejemplo, en una ocasión en la escuela de Pavas, en el colegio tuvimos un grupo que quería mucho al chico con autismo y ellos sabían regularlo. Es más, ellos pedían que no se lo quitaran, ¿verdad? El terminó. Entonces ellos sabían que cuando Steven hacía tal cosa, entonces yo le decían no, se lo llevaban, lo tapaban con una sabanita, lo metían en un rincón del aula, que le hacían y él se podía manejar. Entonces, ir enseñando esas formas de estrategia que incluye la participación de todos es súper grata. Además, ¿verdad? Hay que elaborar un plan con la información adecuada. Yo, además de un plan, ahora el COVID me enseñó
Eso no lo hice escrito en ningún lado. Yo lo tomo como una experiencia de la práctica. Cuando estuvimos en COVID, tuvimos muchas pérdidas y muchas reacciones de las personas con población autismo. Nos preocupó mucho. Recibimos muchas situaciones en que primero moría la abuelita y murió la mamá. ¿Y cómo cuidábamos a Susan? Nadie sabía cuidar a Susan. ¿Verdad? Entonces, porque ahí solo era la única hermana que formaba, bueno, era la abuelita, la mamá y la señora que trabaja en una entidad bancaria. Y Susan, que era la chica con discapacidad, bueno, con autismo. Y la chica llega y dice, bueno, pierde a la abuela primero, hace toda la crisis, la contiene, pues muere la mamá y se quedan solo ellas dos. Y nadie sabía nada cómo tratar a Susan. Susan entra a la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Y a mí me llama y terrible, Susan es esto, está hermoso, no hace nada, no come, no habla, no hace nada. Yo empiezo a acercarme, a observarles sin palabras, y nada más empiezo cuando me acerco a ellas y dependiendo su sistema de empatía, comunicación, soy una más del espacio donde está ella. Ahí me siento sin hablar nada, a observarla, si veo que le gusta, empiezo a acercarme, como a hacer una conexión y después empiezo a tratar. Resulta que Susan hablaba, comía de todo, pero estaba medio alterada, empezó a arrancarse el pelo, se pellizcaba, ¿verdad? Estaba totalmente regulada. Entonces yo ahora, desde esa experiencia, le digo a las mamás y a los papitos, especialmente cuando las redes son muy reducidas, hagamos un diario, contémosle, pregunten en el diario cómo años al niño, cómo come, qué le gusta, qué no le gusta, cuando hace A, qué tengo que hacer, cuando se ve, qué tengo. ¿Verdad? Especialmente cuando la red tan reducida, que a veces solo una mamá y papá o el primo o la vecina. Porque ¿qué pasa si en ese momento mamá tuvo una emergencia o hay que hospitalizarla? ¿Y qué pasa con el chico o la persona contigo? Entonces, una recomendación que yo retomé propia de cuando empezamos con COVID, que tuvimos tantas situaciones tan complejas y difíciles, ¿verdad? Que me quedó eso, lo tomé y de ahí lo recomiendo, ¿verdad? Que hagamos un diario de cómo podemos cuidar a Susan, de cómo cuidamos a Orlando, de cómo cuido a la persona que tiene con esa condición. Y no solamente con autismo, cuando tenemos trastornos esquizofrénicos totalmente crónicos y con bastante deterioro, o cualquier otra persona, otra condición, ¿verdad? ¿Cómo es que le gusta que le hagan las cosas? Y eso es parte de la humanización, ¿verdad? Eso es parte, como diría mi profesora de España, de humanities, de la humanidad, de lo que tenemos que ver, cómo es que le gusta que se hagan las cosas. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos con eso y creo que es una buena recomendación. Yo al menos ahora sigo recomendando a las mamás, todavía aunque tengan hombres grandes, le digo, mamita, considera algún día, ¿verdad? Considerar cómo es que Seba se le gusta bañarse, cómo es que Seba le gusta desayunar, cómo se va para la escuela, porque eso genera a veces muchas reacciones, ¿verdad? Muchas respuestas de desactación porque no sabemos cómo manejar. El 4, alcanzar resultados significativos a largo plazo. Cuando alcanzamos los resultados tan significativos, tenemos disminución de las conductas problemáticas. Van a ver, por ejemplo, a mamá y papá, a mapa, yo digo mapa. Empecemos desde ya, no importa que tiene añito y medio, 2 añitos, no, empecemos desde ya. Empecemos a hacer estructuras, a cómo manejar eso y todos en familia, todos hablamos el mismo lenguaje. ¿verdad? Para que no hayan esas alteraciones y el chico después no se nos desborde. ¿Qué es lo que pasa? Que en las primeras edades no van a consultar, no buscan apoyo, ni consejería, ni nada. Llegan cuando tienen 9, 10 o 7 años o cuando aparece la conducta problema o a los 33 años cuando ya mamá es una adulta mayor y ya papá se fue o no está o murió, ¿verdad? Entonces empezamos tardías. Entonces, esos chicos, y también hay situaciones que son los chicos institucionalizados, los que yo les llamo los hijos del sistema, a los que se crean a través del PANI, que son reubicados en estas ONG o lo que sea, y a veces ahí no manejamos bien los límites o las formas de contención no son las mejormente aprobadas o respetuosas, por decirlo así, y después se le sale las manos y después terminamos con eso y ese chico se convierte en una bola de ping-pong, ¿verdad? De un centro a otro porque nadie lo quiere contener. Entonces es muy importante siempre poder trabajar en esos resultados a largo plazo para obtener grandes beneficios, no solamente para tranquilidad de la persona que los cuida, sino también para que el chico no se deteriore y tenga calidad de vida, para que tenga sensación de bienestar. ¿verdad? Que mejorar todos los alcances en el uso de las ideas alternativas que generen calidad de vida, ¿verdad? Alternativas. A veces los chicos no se quieren lavar los dientes no porque no quieren, no les gusta, es porque el tipo de pasta, el tipo de cepillo. El cepillo es, o sea, son tantos los elementos que podemos integrar, por ejemplo, para un cepillado de dientes. No solamente está el cepillo y la pasta, ¿verdad? Y el agua son elementos básicos. Entonces, por ejemplo, en la pasta yo puedo ver el tipo de empaque, si tiene dibujitos, el adentro, si es blanca, si es verde, si es negra, el color que tenga, a qué huele o a qué sabe. ¿no? Si fuera el cepillo, tengo que considerar desde la parte de las cerdas, ¿verdad? Que entran a la boca,
si son suaves, duras, como les gusta. Además, el mango del cepillo, que lo tengo que agarrar. Eso también genera una respuesta sensorial. Ahora el agua, si me gusta el agua directamente del grifo o lo uso en un vaso, qué tipo de vaso, vaso rosado, vaso de tal metal, vaso de qué color, todo eso, o sea, son elementos que se tienen que integrar. Y después de eso, la secuencia en el procedimiento de todo el lavado y cómo se hace. Entonces, para eso usamos pictogramas o secuencias y entrenamos al chico. Entonces, para que vean que hay que mejorar todos los recursos de alcance para que eso se dé, para que se dé. Y no solamente es una cuestión de comprensión, ¿verdad? O que el chico tenga la capacidad de aprender. Hay muchas otras respuestas que son sensoriales, son de adaptación, ¿verdad? Por eso les menciono que ahora hablamos de 7 a 8 sentidos, no hablamos de 5 como lo mencionábamos antes. Y luego está la inclusión en ámbitos posibles de la comunidad, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser parte. Entonces vemos chicos a veces que pueden, bueno, historias. Bueno, el chico que en la comunidad le gusta abrir las aceras, el chico que hace mandados, el chico que conversa con todos, que sale a andar en bicicleta con los demás chiquillos y así vamos con un grupo etario. ¿Verdad? Cuando son muy de campo, el que les fascina ir a andar con papá, ¿verdad? Cuando son las lecherías allá por la zona de Pacayas, salen con papá a ver a las vacas, tienen una vaquita para ordeño, o sea, todas las actividades que sean parte de su ambiente común, comunal, en la comunidad lo conocen, que en la iglesia hace tal cosa, ¿verdad? Ir incluyendo para que lo conozcan, siempre y cuando les vamos dando las pautas de cómo hacerlo, porque todos tenemos unos derechos y deberes y las mismas necesidades, pero también hay un lugar para todo y un momento para todo. Y la buena calidad de vida durante todo el desarrollo vital. Ya sabemos que nosotros queremos tener en la primera adolescencia un niño bien sano, cuando sea niño ser bien sano. Si tenemos un niño sano, en la adolescencia ser sano y así vamos en cada etapa. Si queremos ser adultos jóvenes sanos, tenemos que cuidarnos en la adolescencia y así vamos en cada una de las etapas. Entonces es muy importante invertir en esto, aprender a invertir para tener resultados bien significativos y satisfactorios, porque al inicio todo cuesta, es un gran trabajo, pero al final recibimos o recogemos lo que sembramos, las buenas cosechas. Ya casi termino. Me queda ahí la minita. Yo sé que ha sido muy largo, me disculpen. Hay otras formas, la anticipación que les mencioné antes, ¿verdad? Explicarles qué es lo que va a pasar. Mira, vamos a ir al dentista, le puedo enseñar pictogramas o qué es lo que va a pasar. Va a haber una fiesta de cumpleaños, vamos a visitar a la abuela en Turrialba, esto y esto, tenemos que viajar en carro. Usar vocabulario muy sencillo que ellos puedan entender. Las dietas sensoriales, aunque parecen tener una cucharilla y un cubierto, no tiene que ver nada con comer. Las dietas sensoriales son una serie de actividades que permiten a la persona con autismo regularse. Por lo general, después de la valoración que hace el terapeuta ocupacional con integración sensorial o la persona preparada de integración sensorial, hacemos una serie de actividades que tienen que ver con la regulación, con los estímulos. Entonces, principalmente lo que regulamos sean dos sentidos, la proprioceptiva y la vestibular. Entonces, hacemos una serie de actividades, ¿verdad? Con un cronograma de actividades por día para que la familia los pueda aplicar, para que el chico los haga en la escuela, en la casa, y pueda autorregularse y reducir un poco esas sensaciones o esa respuesta de procesamiento sensorial aversivo, ¿verdad? Que es la que lo permite generar esa conducta que llamamos problemática. Utilizar un sistema de comunicación alternativo aumentativo, ¿verdad? Ya sea una tabla de comunicación o el PEC o los pictogramas. Hay que evitar cuestiones de la comunicación que son problemas de la comunicación errática, no sé cómo decirle, pero el sarcasmo, las palabras con dobles sentidos, las bromas o los chistes, o expresiones abstractas, ellos no pueden comprender a veces y las pueden literal, ¿verdad? Por ahí, por ejemplo, que están cayendo pelitos de gato, que uno decimos, está medio llovinando un poquito, ellos salen a ver si están cayendo pelos de gato. O no sé si han visto el meme de Mafalda, ¿eh? Que se te están saliendo pelos en la lengua y ahí cogen espejo y se va a sacar la lengua a ver si tiene pelos en la lengua. Entonces ellos toman las cosas muy literales, entonces hay que tratar de que esa comunicación sea bastante sencilla y, este, y bastante, que la puedan comprender, breve y sencilla. El uso de imágenes durante la comunicación, aunque él diga, no, hombre, si él todo lo habla súper bien, lee súper bien, vea, si nos cuesta entender la indicación, porque a eso le vamos a preguntar, vamos a ver, Sebas, ¿qué tienes que hacer? Y te usan un paso, entonces podemos usar ahí los pictogramas. Ok, voy a hacer esto y esto y el otro. No vamos más de una indicación a la vez, una única vez. Si esa indicación es muy compleja, la descomponemos en pasos, todos los que sean necesarios para que el chico la logre y después vamos reduciendo los pasos. Y hacemos un encadenamiento. Entonces, si el chico se equivocó, nos devolvemos hasta se equivocó y empezamos el proceso otra vez para que logre hacerlo de una forma satisfactoria.
Y por supuesto, estructurar rutinas. Nosotros nos damos cuenta que los chicos no tienen rutina cuando uno hace observación. Uy, si se lavan los dientes, cierta cosa, uno va a hacer una observación y el chico termina de comer, no recoge el plato, que mamá ya que lo recoge, no va y se limpia la boquita, va con la rompa toda chorreada, o no se cepilló los dientes. Entonces, cuando ya tienen rutinas totalmente ya impregnadas, dice uno, rutinas ya establecidas, ellos no la van a alterar aunque esté yo o no esté yo. Este, entonces es bastante complejo. Entonces, yo le digo siempre cuando hago visita en residencias de seguimiento, a mí no me mienten si me dicen que se lavan los dientes o no, porque aunque yo vaya a observar a un adulto mayor, si él tiene la rutina, él sabe que si termina de comer, se limpia la trompita o hay descanso, se lava los dientes de acostarse. Si usted observa sin decir nada, solamente observación directa, no hay una rutina establecida. Entonces no es de mentir, yo digo a las encargadas de residencias de cuidadores, mire, la rutina es el que dice la verdad. Usted me puede decir que sí lo hace. Si el paciente no lo hizo, que yo nada más soy observadora, no está impregnado. Entonces, volvemos a atacar el problema, a orientar a ofrecer a las cuidadoras y a crear rutinas otra vez. Y el paciente otra vez, ¿verdad? Que la voy a impregnar. Y bueno, nos pasa con los chicos con TIA. Ellos tienen la rutina bien establecida, la van a cumplir, no importa quién y dónde estemos. Más bien, si no se cumplen como se deben, genera una crisis. ¿Ya? Entonces no hay cómo a veces cómo desmentimos a MAPA o a los cuidadores cuando dicen sí, sí lo hace y uno sabe que no, cuando se vuelve uno en el papel de observador directo, donde usted nada más observa, no dice nada, solamente anota las observaciones. Y ahí es donde hacemos las mejoras de los procesos. Luego vamos ya para hacer la lámina de terminal. Yo sé que hablo mucho, pero el tema me fascina. Yo espero que más bien lo que estoy compartiendo sea significativo. Espero en Dios que sí sea y que le saque mucho provecho. Algunas recomendaciones para el manejo del estrés parental. Bueno, sabemos que casi todos los papitos, independientemente con chicos con TEA y sin TEA, van a sufrir de estrés. Yo se lo digo por experiencia. Además con el primero, que no existe el manual de crianza ni cómo hacerlo, todo el reto. Pero ese estrés nos va generando cansancio, agotamiento, nos vemos irritables y un montón de conductas, ¿verdad? Que a veces nosotros mismos no nos percatamos como papitos. ¿Ah? Y entonces empezamos a generar conductas impulsivas, groseras a veces, ¿verdad? Que pueden generar ansiosas y que también le van a generar ansiedad a la persona que está a nuestro lado, ya sea la persona con autismo o nuestro hijo. Y todos muchos, que aquí algunos somos papás, yo creo que me entienden muy bien lo que les quiero decir. Lo que pasa es que toda esa recarga de estrés, ¿verdad? Nos genera alteraciones del sueño, a veces hasta la alimentación, bueno, no sé, todo el sistema, nosotros, todas nuestras respuestas fisiológicas sean esas alteradas y nuestra parte emocional también. Entonces todo eso se vuelve un gravísimo problema si no lo atendemos tempranamente, ¿verdad? Y a veces como, dependiendo también de los mandatos sociales y de nuestras formas de crianza, es como normal que seamos así. Siempre han podido, si han sido trabajadora, ¿y qué importa? Puede con todo y un montón de cosas que hay que romper con esos esquemas. Porque tenemos derecho a autocuidarnos, tenemos derecho de que los PAI, los mapas, tenemos que estar súper, ¿verdad? En buenas condiciones de salud integral para cuidar a nuestros hijos, no importa su condición. Entonces, ¿cuándo se vuelve total un problema? Cuando tenemos esas características que acabamos de comentarles, o que ya todos nosotros, algunos que son mamá y papá ya los han experimentado, y cuando eso empieza a afectar a nuestra vida cotidiana, empieza a trabajar en la parte académica, afectarnos en el trabajo, en la familia, en la casa, cuando estoy con el chiquitín y ya me vuelve insoportable. Entonces hay que ver qué hacemos, no podemos seguir con eso. Si yo soy una mamá estresada, por supuesto que mis hijos van a ser ansiosos y estresados. ¿Ah? Y vamos a vivir con la culpa, y vamos a vivir toda la vida culpándonos de que mi chiquita es así, y pagando terapeutas, invirtiendo ella en yo y un montón, porque yo en ese momento de mi experiencia, de mi rol de padre o madre, no pude comprender qué era eso. ¿Ah? Pero ahorita, con todas las innovaciones que hay y todo, ya sabemos que eso existe y cómo lo vivimos. Entonces tenemos que romper patrones y tratar de autocuidarnos. Recomendaciones. Yo digo que la recomendación más barata y universal para todos es los ejercicios de respiración profunda. Cuando yo recibo mis clientes, ¿verdad? En cualquiera de los dos, público o privado, le pregunto, y usted, sí, yo voy a con tal profesional, ¿y qué le ha enseñado para partir de eso? Y pues trato de ser lo más respetuosa y ética. Y a veces ni siquiera les he enseñado a respirar, ya en 7 sesiones. Y es el primer ejercicio económico fácil para todos, mire, para los adolescentes que le dan a vergüenza. Yo les enseño, les digo, y se va por otro lado aparte, ya sea, digo, una bolsita de papel se mete en cualquier agenda o cuadernito doblada, no tienen que se van para el sanitario, para algún lugar solito y empezar a respirar.
Entonces el ejercicio es más barato, más sencillo y más efectivo. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios, ¿verdad? Es muy efectivo. La alimentación saludable, que tanto nos cuesta a los que trabajamos y andamos para... yo creo que a nosotros como trabajadores de salud son los que más nos cuesta mantener la alimentación saludable, ¿verdad? Esas cargas, esos turnos, esas guardias, lo que sea. Pero hay que procurar comer bien, hacer un balance, la ingesta de líquido, de agua, ¿verdad? Cuidarnos mucho, porque al final del camino, después de que tenemos 25, 26 años, tenemos enfermedades crónicas, ¿verdad? Estamos en hipertensos, diabéticos y con algunas afectaciones emocionales. Entonces es muy importante cuidarnos siempre. Hacer ejercicio, ¿verdad? Ya si no pueden ir al gym, no vayan al gym, si no tienen tiempo, caminen más o hagan lo que puedan hacer. Yo sé que muchos, dependiendo de nuestros perfiles y nuestras demandas sociales, vamos al gym, nos cuidamos un montón. Pero hay que hacer ejercicios, pero los ejercicios no todos se hacen en el gimnasio. También podemos hacernos ir a caminar a la sabana, compartir con otros. Hay que movernos más, romper la rutina. Hay que descansar lo suficiente, ¿verdad? ¿Cuánto descansamos lo suficiente? ¿Cuánto nos podemos dar permiso para dormir un ratito después del almuerzo, un ratito de una siesta después de que vamos a la casa a las 5 o 6 de la tarde al trabajo? Ay, no, ¿verdad? Hay que llegar a listar la comida, las cosas, las tareas, un montón de cosas. Entonces hay que cuidar eso. Entonces a los papás con autismo les pasa mucho y más doble. Uy, más cuando vienen en combo, ¿verdad? O lastimosamente a veces tienen gemelos, o el primero salió con una condición y el otro con otro. O sea, es terrible. Entonces sí hay que invertir mucho en esta parte con ellos. Hay que evitar el consumo de alcohol, bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas y por supuesto fumar. Y la higiene del sueño. No es que todos los días me acuesto a las 8 de la noche, lo más rico, ¿verdad? Y me levanté a las 4, pero no descansé. Eso no es higiene del sueño. ¿Verdad? Hay que procurar que las horas sueños efectivas que tengamos sean reparadoras para nosotros. Y ahí hay que invertir mucho y no hay nada más rico que dormir. ¿Verdad? Ustedes me dicen sí o no. Es uno de los tantos placeres que tiene la vida, dormir. Y bien establecer redes de apoyo con amigos, familiares y grupos afines. Es muy importante que los papitos puedan establecer estas redes de apoyo porque en ocasiones son tan limitadas y reducidas que se autoconsumen y se agotan. Nunca van al cine, no pueden salir porque nadie se los quiere cuidar, ni siquiera la tía, ni la mamá, ni nadie, porque no lo soportan, no lo saben manejar, les tienen miedo, es súper inquieto, ya estoy enviada para eso y un montón de cosas. Entonces termina mamá o papá o la pareja dispareja, ¿verdad? Cada quien por su lado, nunca pueden salir juntos, no tienen la habilidad de crear un espacio porque el chico no tiene la forma de procesar toda la información ambiental. Si van a un restaurante es un desmadre por esto, se comporta muy mal. Entonces desde ahí empezamos con ese entrenamiento y poder establecer esas redes. Y el chico desde temprana edad empezamos a regular, a reconocer cuáles son sus estresores, sus detonantes y a establecer una dieta sensorial y de regulación, podemos seguir teniendo una vida casi que normal, pero a veces cuesta mucho, ¿verdad? Especialmente también tiene que ver mucho con el nivel, el número de chicos, de hijos que tenemos, cuando es el primero, segundo y tercero. Eso también se ve una gran disparidad en los grupos familiares. Y prácticamente termina uno de los dos progenitores, mapa, ¿verdad? Siendo la compañía de uno y dos. Al cine van, pagan la entrada, por eso estuvieron 10 minutos o 15 minutos porque el chico no toleró. Entonces, y ya dejan de ir, de exponerse a ciertas cosas porque les da pena, pero en realidad la única forma de que ese chico se regule es tomando medidas terapéuticas y de aproximación o repetición al contacto, a la exposición de lo que le genera el estrés. Pero muchos no se arriesgan porque cuesta, y además de que nosotros con condición de ciudadanos no somos nada colaboradores, ¿verdad? Perfectos para hablar y colocar etiquetas, pero no para apoyar. Otros, organizar el tiempo, priorizar las actividades de cada día, importante. Mira, a veces yo le voy a contar cómo se organizaba la gente. He conocido familias que en la casa, durante el día, todo, bueno, el chico va a la escuela, se hacen las cosas básicas de la casa, pasar la escoba, porque no sea media sucia, como dicen, donde pasa la suegra, preparar la comida y poner la lavadora. En otro, cuando el chico está escolarizado, aprovechan ese rato. Otros lo aprovechan para descansar, porque es el único rato que tengo para dormir, ¿verdad? Evidencias de la mamá. Cuando llego en la noche, pasa toda la noche llorando, dando gritos. Yo aprovecho tal rato para dormir, por ejemplo. Otros han optado porque en el día se dedican al chico y ya a las 8, cuando el chico se duerme, se hace la limpieza y todo de la casa en la noche. Se cocina y se hace de todo. Son organizaciones que hace la gente. Otros tienen la posibilidad de pagar a alguien que les ayude con el oficio doméstico, la cocinada, cosas de ese tipo. Otros no pueden, tienen que jugárselo como sea con esto. ¿Verdad? Entonces, cada familia se organiza dependiendo de su tiempo y de sus condiciones. Sus condiciones, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de contratar empleadas domésticas o personas que puedan, niñeras que puedan acompañar al chico o viceversa. Aprender a mejores formas de resolver problemas y de comunicar lo que se siente y se piensa, ¿verdad? A veces nos ahogamos, se reventó la llave, el lavatorio, hace un desmadre, se enoja uno
y no teníamos por qué, ¿verdad? Pero llegar a aprender esa forma de cómo resolver ciertos problemas que pueden ser sencillos, pueden ser muy graves, requiere también, ya, a veces, de reiterativas formas de procesar toda esa información, que es bastante complejo a veces. Entonces, si antes, por ejemplo, en las formas de crianza más alejadas, más anteriores, si quebramos un vaso nos castigaban. Ahora hoy, mi amor, cuidado se corta y vamos a recoger. No, ahora, o sea, aparte que tenía que recoger, no importa si se cortara, lo castigaban físicamente, ¿verdad? No, ahora ya no hay. Tranquila, el vaso no vale nada, igual te cortes, ya vamos a recoger. Y hacemos todo, entonces el chico también aprende de una forma diferente porque nosotros nos podemos modificar nuestras formas de sistema de crianza y de comunicación. Permitir recibir ayuda. A veces decimos que no, que yo puedo sola, no necesito y toda la ayuda está y yo me ahogo con cualquier cosa y no quiero recibir la ayuda. Mira, si ocupas algo, llamame y uno no usa. A veces momentos a veces digo yo, güey, lo siento mucho, Karen, voy a tener que tomar lo que un día me dijiste, necesito tu ayuda. ¿Verdad? Porque uno tiene que ser consciente de que no siempre podemos solo y que al lado de nosotros están las personas que nos pueden apoyar. Y es una forma de crear redes. Si usted no pide ayuda o rechaza la ayuda que le dan, ¿cómo va a crear una red o una necesidad de tener grupo de apoyo para poder sobrellevar todas las demandas de sus roles o de su vida? Cambiar la forma en que piensa, ¿verdad? Ser más optimista, dejemos de pensar negativos, pensemos siempre en optimismo, en cosas mejores, ¿verdad? En cosas positivas. Escuchar música relaja, ¿verdad? Que si voy, mientras que voy en el carro pongo algo relajante, o si viajo en autobús voy con los audífonos, no sé, formas estratégicas, o una música de chiquitillos con autismo o personas que les fascina cierta calidad de música y que también hace empatía con nosotros y nos ayuda un montón. Entonces, podríamos, y eso también nos ayuda a relajarnos, sacar un espacio para leer, ¿verdad? Todo eso, pero la gente se organiza con su tiempo y de acuerdo con la organización del tiempo de sus hijos, especialmente cuando tienen autismo, para poder organizar su vida cotidiana y resolver la casa. Luego hablar con amigos o familiares, ¿verdad? En algunos puede ser muy útil, pero a veces no resulta. Necesitamos ahí alguien con experiencia, con experto, un terapeuta, un psicólogo, una enfermera, alguien que nos pueda ayudar. Entonces es importante eso. Y acá también yo apelo mucho para que las familias continúen con los grupos de familias, de papitos, ¿verdad? Sus grupos organizados, o donde las mamás salen una vez a la semana, una vez al mes, hacen un cafetín, solo mujeres, o se reúnen en grupos todas las familias, hacen actividades para el día del padre, para el día de la madre, y a veces son todos afines, ¿verdad? Personas con alguna conducta o una condición neurodivergente en sus hijos y que se apoyan mutuamente. Hacer actividades de disfrute, ¿verdad? Si me gusta leer, pues ojalá pueda leerme 10 minutitos, un pedacito. Si me gusta una historia de Netflix, ¿cuánto dura uno a veces las mamás muy ocupadas o con ciertas cargas en casa, como lo que nos podría generar una persona con autismo, ver una serie de Netflix? ¿Cuánto termina ese capítulo? ¿Cuántas veces dura para tener ese capítulo? Entonces, esos tiempos, que sean los 15, 20, 25 minutos, son los de calidad y los que se puede disfrutar a grande. Y hacer un equilibrio con los diferentes roles sociales y de demanda social, ¿verdad? Porque a veces tenemos roles en la casa, familiares, y otros que nos demandan, y otros que no quiero ir, pero debo ir porque tengo que calzar en esto. Entonces, hacer un equilibrio en eso. Y ojalá que dentro de esa participación social siempre podamos integrar al niño. Yo he conocido personas que ya tengo tiempo de que nunca vamos a McDonald's. ¿Por qué? Porque ya es que más se porta José Pablo. Pero ¿por qué no? Es que yo no voy a hacer el ridículo, no vamos a ir, tratemos de regularlo, explicarle, ¿verdad? A veces no. A veces ella me llama una mamá y me dice, doña Miriam, mire, doña, yo le hice caso a llevar a José Pablo al play de la McDonald's y fue un desastre, es una vergüenza. Le digo, ok, pero después eso fue, hay que darle otra actividad, otra oportunidad. No. Y le digo, si la otra me permite acompañarla, le hago yo, sí, tal vez usted va en un momento que yo pueda. Y entonces lo anticipamos, el chiquitillo, le pusimos un bolso de la escuela apretado y no fue tan exitosa, pero soportó 25 minutos sin llorar. Y yo apenas empieza la crisis de que ya no quiere estar, tratemos de regularlo. Si no regula ahí, nos retiramos. Pero otro día vamos y ya no son 15, 25, que sean 30. Y ahí vamos poco a poco. No es que queremos que el chico se quede 2 horas en una sola oportunidad, porque no va a ser así. Entonces, eso hay que tratar siempre de hacer ese equilibrio entre las cosas. Y no, o sea, el niño tiene que incluirse dentro del mismo cotidiano que nosotros hacemos, para que él también vaya viendo que hay otras personas y a ir también haciendo, como exponiéndose a los ruidos externos a los que no se acostumbra porque hay que tiene que conocerlos. Cuando lo escucha por primera vez va a ser muy molesto posiblemente o muy curioso para él, pero hay que llevarlos a esa zona para poder regularlos y apoyarlos. Expresar sentimientos a través del habla, la escritura, pintar. Ok, si nos cuesta, estamos tan enojadas, resentidas, si no queremos hablar, no hablemos. Empecemos a rayar una hoja, a pintar, a escribir, hagamos un diario, ¿verdad? Pero hay que gestionar ese enojo.
nos damos una ducha, respiramos, hacemos algo y cuando ya estamos en condición que nos baja un poquito el enojo, tal vez podamos hablar con la persona que queramos hablar o llamar a una amiga por teléfono o algo que nos permita gestionar esa emoción o ese enojo. No descuida la relación de pareja, ¿verdad? O con, mira, hay un error ahí, puse esposo, pero perdón, es esposo o esposa, la relación de pareja. Ahí me disculpan el error. Entonces, eso como les he comentado en lo que llamamos de esta presentación, a veces esto falla mucho, ¿verdad? Y yo a veces cuando hablo con los papitos que llegan a las sesiones, yo siento que no se han dejado querer, simplemente la rutina los consumió, ¿verdad? Porque uno se dedica todo el día a cuidar al hijo y el otro todo el día a ser proveedor. Y cuando llegan a la casa los dos están agotados y cansados, cuando el chico está diciendo que el chico se duerme para ellos también dormir y se pierden muchos contactos de pareja, ¿verdad? Muchas situaciones que se requieren dentro de la pareja para poder mantener la llama, la convivencia, el amor, o lo que me lo quieran llamar. Y planificar el cuidado personal, no nos descuidemos, ¿verdad? A veces, ay, que no me he vuelto a depilar, uy, que tengo las uñas todas feas, que nunca me compro ropa, que solo con ese que el otro. No, eso también nos permite prevenir el agotamiento, ¿verdad? Que ese, sí, ¿por qué ese modo hoy tan bonita va a salir? No, yo tengo derecho a estar bonita en mi casa, aunque no salga. Ir creando todos esos espacios de autocuidado, ¿verdad? Para también prevenir el agotamiento y también mejorar mi relación emocional. Ya está acá, tengo la presentación, ahí les dejo la bibliografía que consultar, bueno, alguna poca, consulté mucha, pero después alguna de importancia. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado a esta oportunidad. Yo espero que la exposición haya sido de gran agrado y que sea también significativa para cada uno de ustedes y que en el camino como profesionales de la salud nos encontremos, será un gusto y no me declaro gran expertise en el autismo, me gusta mucho trabajar la parte de conducta y de salud mental, pero si en algo les puedo ser útil, ahí con mucho gusto me pueden contactar. Y muchas gracias, espero que la pasen bien.